Y en el inicio de todo, una princesa llamada Jill Cervel huye de unos soldados, quienes intentan a toda costa capturarla. En esto, la muchacha siente que no sobrevivirá ese día, y aunque este es su final, Jill pretende no dejarse morir por ejecución, porque de esa manera, el príncipe heredero que la traicionó, no tendrá muchos motivos para sonreír por su muerte. Y en cuanto a él, Geralt lanza su último ataque contra ella, y dice que su ejecución será al día siguiente, por lo que le dice que se rinda de inmediato. Y al escuchar esto, recuerda la primera vez que el príncipe la vio, y ese mismo día, ya le pidió que se casara con él. Y debido a esto, su juventud terminó siendo muy diferente a la de otras chicas comunes y corrientes de su edad. Y durante toda su juventud, le dieron el apodo de diosa de la guerra, lo que hizo que recibiera más cartas de amor de mujeres que de hombres. Y además, la llamaban constantemente sedienta de sangre, ya que siempre sonreía solo cuando estaba en el campo de batalla matando a sus enemigos. Sin embargo, nunca le importó lo que la gente dijera de ella, porque todo lo hacía pensando solo en su primer amor, el príncipe heredero, Geralt. Y al continuar así su vida, finalmente descubrió el verdadero rostro de su prometido. Ante esto, Geralt la reprende por huir para no pagar por sus crímenes, y dice que eso es verdaderamente vergonzoso. Pero al escuchar esto, Jill vuelve a decir que todas las acusaciones que se le hacen son falsas. Sin embargo, el príncipe le recuerda que toda esa confusión hirió los sentimientos de Faris, lo cual de por sí es algo que lo entristece mucho. Y al ver que su hermana nuevamente está involucrada en esta historia, Jill se enoja, pero Geralt afirma que nada ni nadie está por encima de su hermana. Y luego, le pregunta cómo logró escapar de su celda. Ante esto, Jill explica que simplemente golpeó el celular hasta que se rompió. Y al oír esto, Geralt dice que ella realmente tiene mucho músculo pero poco cerebro, porque si hubiera seguido ciegamente sus órdenes, hubiera tenido una vida mucho más larga. Pero al ver cómo sucedieron las cosas, Geralt cree que esto fue lo mejor, diciendo que la deja atrás, y Jill comienza a arrepentirse de haber respetado alguna vez a un hombre así. Ante esto, se enoja nuevamente, y va tras Geralt, quien rápidamente la desarma y ordena a sus hombres que vayan a buscar a Jill. Sin embargo, ella logra escapar y corre hacia lo alto del castillo, haciéndose visible para todos desde allí arriba. En esto, ella dice que no fue él quien se deshizo de ella, sino más bien al revés. Y justo después de decir esto, se lanza para suicidarse, y entonces Geralt da permiso a sus hombres para matarla de inmediato. Y en medio de la caída, reflexiona sobre su error al confiar en Geralt y aceptar su propuesta de matrimonio. Después de todo, si ella ya hubiera tenido a alguien a quien amar en ese momento, su futuro hubiera sido completamente diferente. Entonces, una de las flechas disparadas por los soldados finalmente la alcanza, matándola instantáneamente. Pero en ese momento, el tiempo misteriosamente comienza a retroceder y regresa a 6 años antes, cuando Jill es despertada por sus padres. Y cuando los ve allí frente a ella, no entiende nada. Después de todo, ambos habían muerto hace mucho tiempo. En ese momento, notan que la niña está actuando un poco extraño, pero deducen que simplemente se siente tímida por estar en la capital por primera vez en una fiesta tan concurrida. En ese momento, su padre explica que están allí para celebrar el 15º cumpleaños del príncipe Geralt. Y al oír esto, Jill se confunde aún más con la situación. Después de todo, el Geralt que ella conoce ahora tiene 21 años. Entonces, finalmente se da cuenta de que se enfrenta a su vida pasada. Entonces, llega al lugar de la fiesta y comienza a recordarlo. Entonces, decide tomar una actitud diferente a la que tomó la otra vez, y sale corriendo de la fiesta, diciendo que se siente enferma. Después de eso, se dirige a los pasillos del palacio, donde, por cierto, puede recordar dónde está todo. Luego, mira hacia la derecha, donde están los aposentos de la princesa Faris. Y cuando vuelve a hablar de su compromiso con Geralt, Jill recuerda que esto era solo una forma de que su familia encubriera el romance prohibido que tenía con su hermana menor. Y tan pronto como descubrió este oscuro acto suyo, Geralt optó por cancelar su boda, y al día siguiente, ella terminó siendo arrestada por cargos premeditados y falsos. Y al poco tiempo, ya había sido juzgada y condenada a muerte al día siguiente. En cuanto al falso delito, fue acusada de intentar envenenar a la princesa. Después de todo, esta sería la excusa perfecta para que la silenciaran y protegieran el honor de Geralt y Faris. Y cuando se da cuenta de que realmente ha regresado al pasado, Jill decide comenzar a cambiar sus elecciones. Entonces, el príncipe Geralt llega a ella, como era de esperar, pero ella pone alguna excusa y huye de él, regresando con sus padres. Pero el príncipe insiste y corre tras ella. Ante esto, Jill se da cuenta de que no tiene salida, y entonces intenta engañarlo diciéndole que ya está enamorada del chico que la persigue. Y al oír esto, el hombre en cuestión se ofrece a ser su esposo. Pero al escuchar esta voz, Jill la reconoce de inmediato. Después de todo,
esta voz pertenece al emperador de una nación vecina que, en 6 años, sumergirá a ese reino en un mar total de llamas. En este, el sujeto se presenta como Hades, Theos Rabe, y al día siguiente, apenas despierta, Rabe va a verla de nuevo, y le pide que le vuelva a proponer matrimonio, para que así pueda estar segura de que lo que pasó la noche anterior no fue un sueño. Y cuando lo escucha decir esto de rodillas, Jill lo encuentra extraño, pues no se parece en nada al emperador tirano que destruirá ese reino en unos años. En eso, recuerda la batalla que tuvo contra él, y en ese momento, a pesar de que todos se rindieron y bajaron las armas, aún así continuaron siendo atacados por Rabe, quien dice que no acepta órdenes de los derrotados. Y al ver que no hay salida, Jill se ofrece a él como su prisionera, para que no atormente a su pueblo. Ante esto, Rabe acepta su propuesta, pero deja en claro que Jill pronto se arrepentirá, y se humillará gritando desesperada. Sin embargo, Jill afirma que nunca se retractará de su palabra. Y al escuchar esto, Rabe pierde el interés en aquellas personas, y pide a todas sus tropas que se retiren. Y volviendo al presente, que en realidad es el pasado, Jill es interrogada por Rabe, quien le pregunta por qué no le responde. Y luego comienza a mimarla, levantándola y poniéndole los zapatos, preocupado de que se enferme. Pero en medio de todo esto, son interrumpidos por Geralt, quien va a ver a Jill para preguntarle que por qué ella huyó de él. Ante esto, Rabe reprende la actitud del príncipe, diciendo que presionar a una chica tan joven es muy descortés. Y Geralt a su vez le pregunta qué está haciendo allí en la habitación con ella, y luego, Rabe explica que su prometida se había desmayado, y como él era su esposo, naturalmente se preocupó y decidió ir a verla. Pero al oír esto, Geralt le recuerda que aún no están comprometidos. Después de todo, ni siquiera tiene la aprobación de los padres de la chica, y lo que es más, Geralt deja en claro que Jill se casará con él de todos modos. Después de todo, esto ya se decidió internamente. Y al escuchar esto, Jill recuerda haber escuchado a sus padres decir algo realmente sospechoso, y entonces, se da cuenta de que de hecho todo estaba predeterminado desde el principio, tal como está diciendo Geralt. Y el príncipe, a su vez, le ordena a Rabe que se mantenga al margen de este asunto que ya ha sido decidido por su padre. Después de todo, es un asunto interno de esa nación. Pero al oír esto, Rabe deduce que Geralt solo está frustrado por haber sido rechazado, y está inventando cosas para aliviar su sufrimiento. Dicho esto, Rabe se vuelve hacia Jill y sugiere que abandonen el lugar para conversar mejor en otro lugar. Sin embargo, Geralt deja claro que no podrán escapar tan fácilmente, y cuando ve a los soldados apuntándole con sus lanzas, Rabe le explica que enfrentarse a alguien a quien saben que no pueden derrotar es muy imprudente. Después de todo, están en niveles completamente diferentes. Dicho esto, paraliza al príncipe y a sus soldados, para luego abandonar el lugar con Jill en brazos. Al hacerlo, le pide disculpas a la chica por haberla asustado. Sin embargo, le garantiza que no dejará que nadie le ponga un solo dedo encima, aunque está seguro de que Geralt no los dejará en paz tan fácilmente. Y así, decide llevarla lo antes posible al Imperio Rabe, y una vez en el barco, la viste con otras ropas. Y ver que ya tenía ropa de niña en su barco, es algo que la hace sospechar un poco. Sin embargo, simplemente acepta esta situación, agradecida por el hecho de haberse librado de Geralt. Pero cuando recuerda a sus padres, se pregunta si al menos terminarán bien, pero en medio de sus pensamientos, es interrumpida por Rabe, quien les trae un poco de té para beber juntos. Y cuando lo ve tan cordial, Jill le pregunta qué tan en serio se toma este compromiso. Después de todo, ella todavía se considera demasiado joven para él. Sin embargo, Rabe dice la famosa edad es solo un número, y dice que debería ser 3 años más joven. Si le muestras a un chico una ecografía, se pone cachondo. En esto, le asegura que su plan de tener una familia perfecta ciertamente no se verá sacudido por algo tan banal. Y al escuchar esto, Jill pronto se decepciona, porque Rabe es de hecho un pervertido que se toma muy en serio un simple juego de niños. Y en cuanto a Rabe, la escucha susurrar esto, y luego, le pregunta nuevamente si realmente le gustaría casarse con él, pero le pide que sea honesta en su respuesta. Y luego, ella intenta sortear la situación, pero poco después, la mascota de Rabe se acerca a él y comienza a reírse de toda la situación, diciendo que debería haberse dado cuenta desde el principio de que era solo una broma de la niña. Y cuando ella personalmente ve a un dios dragón frente a ella, Jill se da cuenta de que esas leyendas eran de hecho ciertas. En eso, recuerda a la diosa del amor y la tierra, llamada Kratos, y también al dios dragón de la lógica y los cielos, también conocido como Rabe. Y según la leyenda, estas dos entidades han involucrado a la humanidad en más de 1000 años de guerra. En cuanto al reino de Kratos, es conocido por ser una gran nación mágica, donde la mayoría de sus habitantes nacen con maná, pero por otro lado, en el Imperio Rabe, poca gente tiene maná, pero a diferencia de Kratos, al menos allí nacen dragones muy a menudo. Y al volver a hablar con Rabe sobre él, Jill dice que su apariencia y personalidad no coinciden tan bien. Y al escuchar esto, Rabe se da cuenta de que no fue capaz de cumplir con sus expectativas,
expectativas, lo que confirma que su propuesta de matrimonio en realidad no era más que una mentira. En esto, le ofrece devolverla a Kratos. Sin embargo, Jill se da cuenta de que si lo deja hacer esto, solo lo estará usando y descartando cuando le convenga, y en este caso, eso fue exactamente lo que le hicieron, por lo que Jill decide incumplir su palabra, y dice que esta vez se tomará en serio el matrimonio con él, y promete hacerlo feliz. Y al escuchar su nueva confesión, Rave decide volver a creer en su palabra. Sin embargo, Jill le pide que su matrimonio quede solo en el papel por ahora, ya que ella aún es demasiado joven para esas cosas. Y Rave, a su vez, acepta su petición sin siquiera pensarlo, y demuestra que está feliz de tener una esposa aunque sea solo en el papel. Ante esto, de repente la abraza, pero pronto se disculpa por ello, y dice que estaba tan feliz que terminó actuando sin siquiera pensarlo. Además, Rave deja en claro que no entiende nada sobre el amor o el romance, pero promete que al menos siempre será honesto con ella. En cuanto a la mascota de Rave, bendice a Jill con su magia, y poco después, aparece un anillo en el dedo de la niña. Luego, Rave explica que es el anillo de la reina dragón, y simboliza la bendición que recibió del dios dragón, quien ahora la reconoce oficialmente como la esposa del emperador. Y como ese es un anillo diferente, Rave dice que no necesita tener miedo de perderlo, ya que eso no sucederá tan fácilmente. Y habiendo acordado eso, Rave dice que se presentarán ante todos como comprometidos hasta la ceremonia nupcial. Después de todo, ahora que ella tiene ese anillo, él tiene el deber de protegerla hasta el final. Pero en medio de la conversación, son atacados por una tripulación marina enemiga, en la cual, Rave le pide al dragón que lleve a Jill al puerto de inmediato, pero ella a su vez se niega a huir, y está dispuesta a quedarse allí para proteger al emperador. Dicho esto, Jill resuelve todo el problema por sí sola, y afirma que tiene todas las razones del mundo para proteger al emperador, ya que él priorizó salvarla a ella sobre sí mismo. Y mientras tanto, su barco finalmente llega a tierra firme, y entonces, Jill explica toda la situación a los primeros dos chicos que ve cerca, y les pide que lleven a su majestad a cuidar de sus heridas. Y al ver todo su compromiso por salvar al emperador, el dragón le agradece por cuidarlo. Sin embargo, Jill deja en claro que lo salvó por voluntad propia, y no por obligación. Durante la conversación, el dragón le pide a la chica que hable más bajo al dirigirse a él, ya que si sigue hablando fuerte, la gente a su alrededor pensará que está loca. Después de todo, nadie excepto ella y Rave es capaz de verlo. Entonces, ella continúa su camino y se encuentra con el símbolo de Veilburg, y pronto comienza a recordar algunas cosas que sucedieron en el pasado que involucran ese nombre. Y de repente, una chica aparece allí preguntando desesperadamente por el emperador, y además, parece haber quedado algo conmocionada cuando descubre que el emperador había traído a una chica de Kratos. Entonces, el dragón mágico le presenta a Sphere a Jill, y le dice que esta muchacha será su rival en el amor. Después de todo, ella es candidata a casarse con el emperador, y además, la muchacha es hija de un importante señor de la región, el marqués de Vale, por lo tanto, esto le da cierta prioridad en la línea. Entonces, Sphere se dirige a Jill, y al ver que ella es la pequeña niña que trajo el emperador, Sphere se queda sin palabras, y comienza a ver a Rave con otros ojos. Pero a pesar de que está decepcionado de él, Sphere promete que no perderá ante Jill. Y después de eso, Jill sigue su camino hacia otro lugar, y entonces, comienza a recordar el caso del asesinato y suicidio de Veilburg, y además, a Jill le viene a la mente ese día del banquete en celebración del regreso del emperador de su viaje a Kratos, porque ese día, ocurrió una tragedia. En este caso, la hija del marqués de Vale, Sphere, fue rechazada como novia por el emperador Hades. Y en represalia por esto, Sphere asesinó a todas las demás candidatas a novia, para luego prender fuego al castillo y acabar con su propia vida. Y aunque Jill vio que esto sucediera en el futuro, todavía no puede imaginar a la chica haciendo algo tan loco. Y además, Jill cree que los cambios que ha hecho en la historia hasta ahora cambiarán el rumbo que tomarán las cosas. Por lo que muchas cosas serán diferentes de ahora en adelante, pero si todo sucede como sucedió en el futuro, Jill afirma que habrá una gran guerra civil, y que como consecuencia, esto conducirá a una guerra contra Kratos, y así, muchos de sus subordinados y la familia que tanto ama serán asesinados debido a la violencia de la guerra. Y en medio de sus pensamientos, es interrumpida por Rave, quien se dirige al lugar para ver cómo está. Ante esto, Jill cambia el foco del tema al emperador, pues es de él de quien deben preocuparse. Y entonces, Rave le informa de la mejoría en la salud del emperador, quien acaba de despertar hace poco tiempo. Ante esto, Rave recuerda cuando despertó, el emperador volvió a preguntar por Jill, para asegurarse si realmente estaba casado con ella o si solo estaba soñando. Y de pronto, Rave aparece allí con unos croissants preparados para Jill. Y después de comer su desayuno, le pregunta qué estaba haciendo afuera antes de entrar a la habitación. Después de todo, Jill lo escuchó pelear con el guardia por aparentemente haber huido del castillo. En esto, Rave dice que hizo eso para poder ir a verla, pero en el camino, terminaron sucediendo algunos imprevistos,
y además, dice que ella ya debería haber sido llevada al castillo. Después de todo, el propio Rabe le había pedido al marqués de Vale que enviara una escolta para Jill a la capital imperial, y al ver que el marqués fue en contra de la petición del emperador, Jill deduce que puede estar tratando de rebelarse. Y en cuanto a la mascota de Rabe, él cree que pudo haber sido Vale quien atacó su barco en ese momento, y al escuchar esto, Rabe dice que el marqués sería muy valiente al tenerlo como su enemigo, y cuando recordó su maldición, Jill decidió ser más directa y le preguntó si realmente estaba maldito como cuentan las historias. Le explicó que era uno de los últimos en tener derecho a suceder al trono, y como su madre era una concubina, era necesario decidir entre él y su hermano mayor para ver quién se quedaría en la capital imperial, y debido a eso, lo enviaron a la frontera, y luego lo descartaron en silencio. Después de todo, como era el único capaz de ver a Rabe, su madre siempre lo encontró aterrador por eso, y dijo que había dado a luz a un monstruo. Y además de eso, cuando Rabe tenía 11 años, muchas otras cosas extrañas comenzaron a suceder. En este caso, el príncipe heredero y un hermano de otra madre de Rabe, enfermaron y murieron repentinamente, y debido a eso, el siguiente heredero necesitaba ser elegido más rápidamente. Sin embargo, él también murió, al igual que el anterior. En esto, siguieron tratando de elegir al próximo príncipe heredero, pero siempre terminaban muriendo eventualmente, uno tras otro. Y después de eso, cada año en el cumpleaños de Rabe, el heredero de la época siempre moría, y entonces, todos se dieron cuenta de que había algo que quería que Rabe fuera el emperador. Sin embargo, él juró en ese momento que era inocente y que no tenía nada que ver con ninguna de estas muertes. Sin embargo, el único que lo apoyó fue su hermano mayor, el príncipe Visel, pero como era un príncipe sin importancia, no tenía poder para hacer nada por Rabe. Y además, con esas 5 extrañas muertes a lo largo de esos 5 años, ya no era posible decir que todo esto fuera solo una gran coincidencia. Y entonces, el padre de Rabe le ordenó regresar al reino, y lo nombró príncipe heredero. Pero poco después, el padre y la madre de Rabe desaparecieron del castillo el día de su coronación, como una forma de mostrar su descontento con la situación. Y desde entonces, se le conoce como el emperador maldito. Sin embargo, tranquiliza a Jill, diciendo que el príncipe Visel ya ha persuadido a todos los que lo rodean para que apoyen a Rabe, por lo que la situación ya está bajo control entre él y el pueblo. Pero al escuchar esto, Jill recuerda que el príncipe Visel también es la misma persona que filtra información a Kratos en el futuro, lo que lo convierte en una persona poco confiable. En esto, ella le pregunta si no cree que es absurda la forma en que es tratado por su familia y nación. Sin embargo, Rabe demuestra que ha aceptado esa situación. Después de todo, él nació para ser el emperador que protege a todos, sin importar cómo sea tratado. Pero en medio de su discurso, deja escapar que algo sucederá en 3 años, pero rápidamente lo encubre. Jill decide ayudarlo a reunir información más importante que pueda usarse para evitar conflictos innecesarios, pero Rabe dice que esto podría ser peligroso para ella. Pero Jill le recuerda que ella es su esposa, por lo que también debe actuar cuando él esté en problemas. Al día siguiente, Sphere va a la iglesia para hablar con el sacerdote, y durante la conversación, muestra que está insatisfecha con la forma en que su padre, Vale, está tratando al emperador Rabe. Sin embargo, el sacerdote le explica que su padre simplemente está muy preocupado por ella. Sin embargo, Sphere sigue angustiada por su posible compromiso con el emperador. Después de todo, él mismo ya había dicho que no quiere ninguna novia mayor de 14 años. Y mientras tanto, Jill escucha toda la conversación afuera, hasta que de repente, un grupo de soldados ingresa a la iglesia y comienza a atacar a Sphere. En esto, Jill se mantiene para sí misma, ya que recuerda que solo está allí para recopilar información, pero al escuchar los gritos de la niña, Jill termina por ceder y se dirige a la iglesia. Y mientras tanto, Rabe es informado sobre la invasión del puerto por fuerzas externas, y además, Vale informa sobre el secuestro de su hija, y dice que enviará toda la ayuda necesaria al lugar. En cuanto a Jill, Vale desprecia a la chica, diciendo que es una espía que terminó tomando el puerto debido a sus acciones imprudentes. Ante esto, Vale le pide a Rabe que retire todas las fuerzas del norte de la ciudad tan pronto como el conflicto se calme, y al notar la estrategia de Vale, Rabe le hace el juego, diciendo que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con los criminales que tomaron el puerto. Sin embargo, Rabe deja en claro que si Jill es inocente en este caso, Vale pagará adecuadamente por su falsa acusación. Mientras tanto, Jill y Sphere son capturadas y arrojadas a una celda. Sphere es engañada por el disfraz de Jill, creyendo que en realidad es un chico, y dice que seguramente el emperador Hades las rescatará lo antes posible. En cuanto a Jill, aprovecha ese momento para preguntar más sobre lo que hacía Sphere allí hablando con el sacerdote. En esto, explica que solo estaba recibiendo consejos sobre el emperador Hades. Y al hablar más sobre él, Sphere dice que tiene una deuda con el emperador, pues después de ser completamente abandonada por todos a su alrededor, recibió una carta del emperador Hades, pidiendo verla. Y durante la reunión, antes de que él partiera hacia Kratos, ella reunió valor y se declaró ante él. Sin embargo, Rabe terminó rechazándola, porque tenía más de 14 años. Y al escuchar toda su historia, Jill
siente compasión y quiere ayudarla. Sin embargo, incluso si logran escapar, Jill seguirá siendo responsable del secuestro de Sphere. En esto, se da cuenta de que la única salida será exponer el plan del marqués al público. Y de repente, dos de los antiguos subordinados de Jill aparecen allí. En esto, Jill comienza a llorar y recuerda su futuro, donde pierde a muchas personas que ama. Por lo tanto, promete que esta vez hará todo lo posible para mantenerlos con vida. Y al ver a esos dos discutiendo, Jill les pide que se detengan. Sin embargo, los dos adultos siguen actuando como si fueran los niños que estaban allí, y persisten en la pelea. Entonces, Jill rompe sus esposas sola, y se dirige nuevamente a los dos adultos, pidiéndoles que dejen de discutir frente a Esfera. Después de todo, esto está asustando a la niña. Y una vez resuelto eso, Jill también les quita las esposas a los demás. Luego, le preguntan quién es. Sin embargo, ella se queda concentrada solo en la situación en sí, dejando de lado cualquier tema sobre su persona. Dicho esto, Jill les pide que se concentren más en compartir toda la información que saben sobre la situación en la que se encuentran, ya que esto les ayudará a tener un mejor rumbo de ahora en adelante. En este se habla de los bandidos que se infiltraron disfrazados de soldados de las fuerzas del norte, y a raíz de eso lograron cerrar la puerta y aislaron el puerto del resto de la ciudad, y aparte también lograron para tomar como rehén a la hija del marqués, y ahora están ocupando el muelle. Y al escuchar todo esto, Esfera informa que esta conmoción aparentemente fue causada por Jill, la chica que el emperador trajo allí, y cuando se le preguntó quién dijo eso, Sphere recuerda que escuchó ese rumor de los bandidos hace un momento. Al tener esta información, Camila comienza a comprender mejor lo que está pasando allí. En este caso, para contener ese motín, el marqués de Vale utilizará su ejército personal, y en cuanto ponga fin a ese problema que involucra a los bandidos, lo hará. Confirma que las fuerzas del norte no tienen valor y luego encontrará una manera de sacarlas de Veilbourg. Y si efectivamente los bandidos están bajo el mando de Jill, esto también será usado como arma para empañar aún más la imagen del emperador, ya que él fue quien la trajo a ese reino. Y si sucediera algo más grave, como la muerte de la hija del marqués, esto le daría el visto bueno para hacer exactamente lo que quisiera, pues tendría toda la razón. Y al escuchar esto, sé que se da cuenta de que su hija está siendo utilizada como un mero sacrificio para que él pueda lograr sus objetivos. Y en cuanto a Camila, recuerda que Jill en realidad no estaba en la habitación a la que estaba confinada. Dicho esto, le pide al vigilante de la habitación que confirme esta historia. Y el vigilante, a su vez, se presenta como vigía. Sí, así se llama el vigilante, muy creativo. Luego dice que perdió de vista a la niña en un momento, y además, comenzó a buscarla desde el momento en que desapareció. Y al enterarse de que están detrás de la niña, sé que comienza a encontrar extraña la historia, y deduce que Jill no está a cargo, como dicen los rumores. En este, Camila sugiere que todo está siendo planeado por el marqués de Vale, ya que él es el último que queda en sospechar. Y aunque los plebeyos como ellos aún no están en su punto de mira, Camila cree que pronto también lo serán. Y luego, sé que señala que tendrán que huir del imperio tan pronto como llegue el ejército del marqués de Vale. Después de todo, contarle al emperador lo que está sucediendo será inútil, ya que son simples plebeyos. Como resultado, Esfera decide asumir esta responsabilidad por sí misma, por lo que les pide a todos que huyan y la dejen en paz, porque de esa manera necesitarán su testimonio sobre si la pequeña espía apareció allí o no, y de esta manera podrá decirle toda la verdad al emperador, resolviendo la situación de una vez por todas. Después de todo, Esfera cree que el emperador la entenderá si le explica toda la situación correctamente, y además, ella garantiza que no dejará que la culpa recaiga sobre ellos. Y mientras tanto, Jill recuerda la motivación que llevó a Camila y sé que a Kratos en aquel entonces, y aunque esta vez puede haber algunos detalles diferentes, al final, Esfera terminaría muriendo por salvarlos, por lo que Jill se opone a la decisión de la chica. Habla a solas con el emperador, y luego ella le revela su verdadera identidad. En este caso, ella es la chica que está siendo nombrada espía. Y al igual que ellos, Jill también terminó atrapada en una trampa. Sin embargo, el enemigo aún no se da cuenta de que ella está allí, y aprovechando esto, Jill afirma que podrán rescatar a los soldados atrapados de la Fuerza del Norte y retomar el puerto que tomaron los criminales. Y al escuchar esto, Camila señala que esta es la mejor manera de hacer que las Fuerzas del Norte limpien su nombre y, en última instancia, Jill podrá demostrar que no es una espía, como todos piensan. Y en cuanto a Seke, él también es partidario de esta estrategia. Al fin y al cabo, esto significará que el marqués tampoco saldrá ileso de sus acciones. Y habiendo explicado todo el plan, Jill recurre a Esfera y le explica que ella es el pilar de esa misión, por lo que si termina muerta durante el proceso, perderán. Dicho esto, ella se pone a disposición para protegerla durante la misión, y le pide a Esfera que acuse a su propio padre. Al fin y al cabo, si no lo hace, los hombres del marqués también la matarán en algún momento. Y al tomar este control de la realidad tan directamente, Sphere pide confirmar una cosa antes de dar su respuesta. En este caso, quiere saber por qué la chica está
está interesada en ayudarla. Después de todo, ella es la rival en el amor de Jill, lo cual sin duda haría que cualquiera quisiera deshacerse de ella, algo que Jill no está haciendo. Y al escuchar esto, Jill confiesa que no tiene ningún interés en involucrarse románticamente con el emperador. Después de todo, solo son pareja en el papel, debido a algunas circunstancias. Y lo que es más, Jill deja claro que el emperador no sentiría nada por una niña como ella. Y al escuchar esto, Sphere se da cuenta de que el emperador está con ella por alguna otra razón más importante, y como el matrimonio es solo en el papel, Sphere se preocupa de que Jill termine traicionándolo de alguna manera. Pero aunque un matrimonio falso podría dar esta mala impresión, Jill le asegura que ambos tienen razones plausibles para ser pareja, por lo que calma a Esfera, diciéndole que no necesita preocuparse por eso, y es más, Jill afirma que ella prometió hacerlo feliz. Y mientras tanto, Rave piensa para sí mismo y se da cuenta de que terminará necesitando gobernar a la gente basándose en el miedo. Y al escuchar esto, el dragón le recuerda que Jill definitivamente estará en contra de sus acciones dictatoriales. En esto, Rave dice que en relación con ella, su única preocupación es la seguridad de la niña, por lo tanto, actuará de inmediato, si es necesario. Y luego, la mascota le pregunta si tiene intención de hacer algo más por ahora. Y Rave responde que no. Después de todo, la voluntad del marqués de Vale es exactamente esa, que la situación empeore, porque de esa manera podría iniciar una matanza desenfrenada. Por lo tanto, Rave decide acabar con el marqués, para utilizarlo como ejemplo y lograr tomar el control total de Veilbourg. Allí, el dragón le recuerda acerca de Esfera y le pregunta qué piensa hacer al respecto. Ante esto, Rave dice que todo habrá terminado para ella. Después de todo, con el padre de la niña muerto, la familia Veilbourg quedará totalmente olvidada y destruida, y pensando un poco más en ello, Rave nota que Esfera será mucho más feliz si ella muere ahora. Y mientras tanto, Sphere decide poner su confianza en Jill, y se pone a disposición para acusar a su padre, en lo cual, Jill continúa con el plan, y dice que primero necesitarán liberar a los soldados de las fuerzas del norte para usar su fuerza. Pero al escuchar esto, sé que explica que muchos de estos soldados están heridos, por lo tanto, no pueden esperar a que se unan a la pelea, pero aún así, Jill destruye el muro frente a ella y se apresura a ir a rescatar a los soldados. Luego, aparece destrozando la ventana de la iglesia donde están atrapados los soldados, y eso basta para que los enemigos cuenten ovejas. Y al terminarlos todos, Jill se para frente a los soldados rehenes, y les explica que ese ataque fue planeado y ejecutado por el marqués de Vale, pues su objetivo era destruir las fuerzas del sur y destruir el apoyo al emperador. Y como parte de su plan maquiavélico, ella fue acusada injustamente de ser una espía, y en cuanto a Esfera, fue tratada como un simple peón a ser sacrificado, todo por el bien del plan del marqués. Dicho todo esto, Jill se enoja, y afirma que tan despreciable brutalidad nunca será perdonada, por lo tanto, pide a los soldados sanos que se pongan de pie y levanten una barricada contra los enemigos. Y en cuanto a los soldados heridos, Jill les pide que no lo hagan. Sentirse avergonzados de su condición, al fin y al cabo, esas heridas son las marcas de su honor, por lo tanto, no deben sentirse mal por ello. Y al escuchar estas palabras de valentía de la niña, los soldados vuelven a animarse, y depositan su confianza completamente en ella, llamándola Capitán Jill. Y mientras tanto, Rave es informada por el dragón de las hazañas de su esposa, quien además de escapar de la trampa con sus propias fuerzas, ahora está luchando contra los enemigos que le hicieron esto. Y al escuchar esto, Rave se muestra incrédula y pide más información sobre lo que está pasando. Allí, el dragón explica que la esfera está siendo protegida en la iglesia y que las fuerzas del norte están manteniendo a raya al enemigo a instancias de Jill, que pretende retomar el puerto. Y es más, el dragón le informa que los soldados del norte están pensando que Rave fue el responsable de enviar a esa chica a salvarlos. Y cuando termina de escuchar todo lo que Jill pretende hacer, Rave le pregunta al dragón qué hizo al respecto, y él, a su vez, dice que no hizo absolutamente nada y solo vio todo el programa mientras la apoyaba, hasta que al final, ella le ordenó que regresara con el emperador, y él así lo hizo. Allí, Rave pregunta sobre el daño que puede estar recibiendo la ciudad por esta batalla. Sin embargo, el dragón lo tranquiliza diciéndole que la batalla solo se concentra en la zona del puerto. Y al recordar los gastos que tendrán para reconstruir el lugar, Rave decide echarle todos los gastos al regazo del marqués de Vale y dejar con vida a su familia. De esta manera podrá olvidar esa idea de gobernar desde el miedo de la gente, evitando ser un emperador odiado y aterrador a los ojos del pueblo. Y en medio de la conversación, son interrumpidos por soldados, quienes van a Rave para decirle que están allí por orden del marqués de Vale para protegerlo. Por lo tanto, le piden al emperador que evacúe a un lugar seguro. Pero al escuchar esto, Rave explica que las fuerzas del norte están a punto de retomar el puerto, por lo tanto, señala que la estrategia de los soldados es alejarlo intencionalmente del lugar. Y mientras tanto, el líder del ejército enemigo va a la iglesia donde están confinados los soldados heridos, y les propone un trato. En este caso, pide a los soldados que le entreguen a la chica espía, y a cambio, él sal del puerto en paz. Pero si no aceptan ese acuerdo, el
líder ordenará a sus soldados quemar la iglesia. Entonces, Jill simplemente comienza a caminar hacia el enemigo, y al ver esto, Camila se preocupa por ella, e intenta detenerla. Sin embargo, Jill idea un plan con todos, y finge que será entregada al ejército enemigo, tal como ellos. Y en cuanto la ve, el líder ordena a sus soldados que la maten inmediatamente. Sin embargo, Jill actúa más rápido y toma como rehén al líder del ejército. Y además, deja claro que sus barcos ya han sido destruidos, por lo que de todos modos no podrán huir, quedando solo rendirse. Y mientras tanto, dentro de la iglesia, el sacerdote, corrompido por el ejército enemigo, saca un cuchillo a Esfera, pero pronto es detenido. Y al ver que todos sus planes se vieron ensombrecidos, el líder decide entregarse, pero les pide que al menos liberen a sus subordinados. Y en medio de toda esta confusión, revela que está trabajando a instancias del Marqués de Vale, y hablando de él mismo aparece allí, y llama a la chica espía la bruja de Kratos, en lo cual, Jill le informa que ya llegó tarde. Después de todo, los bandidos que tomaron el puerto ya fueron debidamente neutralizados. Pero al escuchar esto, el Marqués dice que en realidad llegó en el momento indicado, pues para solucionar ese problema solo necesita acabar con todos. Dicho esto, les envía un dragón gigante, y luego, Jill les pide a todos que se escondan en la iglesia, y en medio del caos, Rabe aparece allí y rápidamente intercepta el ataque del dragón. Y al ver el peligro que corre su esposa, Hades se enoja brevemente, pero se siente aliviado al ver que la niña está bien, y luego, le pide su informe sobre el puerto, en el cual, Jill explica que la historia de la invasión del puerto fue solo un intento de engañarlos, y además, informa que ya liberó a los capturados de las fuerzas del norte, pero al escuchar esto, Vale le recuerda al emperador que esa niña es una espía, y además, afirma que todavía hay enemigos en el puerto, por lo tanto, Vale le pide al emperador que espere a salvo en el palacio. Dicho esto, propone que digan que Jill fue utilizada por el enemigo como espía, y Vale a su vez dice que está dispuesto a confirmar esta mentira a quien lo necesite. Pero al verlo proponer algo tan cobarde, Jill se enoja con él, y en cuanto a Hades, jala de la camisa a uno de los soldados de las fuerzas del norte, y dice irónicamente que deben estar muy cansados del trabajo que están haciendo allí. Y luego, Hades elogia el buen trabajo de Seke, Camila y Vigía. Y en cuanto al soldado de las fuerzas del norte, Hades le ordena que reporte cualquier información que tenga sobre el líder de ese plan que estaban ejecutando. Ante esto, toda la fuerza del norte inclina la cabeza en señal de respeto ante el emperador, y entonces el soldado que va en cabeza se presenta como Hugo, y se pone a disposición para hacer lo que Hades le ordene. Dicho esto, comienza el informe diciendo que el Marqués de Vale es el responsable de todo ese plan, y al oír esto, Hades afirma que esa información ya es más que suficiente, momento en el que Vale intenta resistirse, pero Hades lo aplasta contra el suelo como a un insecto, y dice que prácticamente es un hombre muerto, por lo tanto, ni siquiera debería seguir hablando. Y al ser tratado de esa manera tan repugnante, Vale se irrita aún más, y afirma que un marqués no debería recibir ese tipo de trato humillante. Sin embargo, Hades le recuerda que ya había dicho que si su esposa era inocente, Vale pagaría por ello de la manera más adecuada posible. Dicho esto, Hades se pregunta cómo ejecutará al marqués, y luego, hace un recuento de todas las crueldades del hombre, y le recuerda que Vale estaba planeando causar la muerte de su propia hija, solo para usarlo en contra del emperador. En esto, Hades toma este hecho en consideración al elegir la ejecución del hombre, pero simplemente no puede imaginar qué tipo de castigo merece alguien de ese calibre. Y luego, Hades habla de su otra hija y su esposa, y tan pronto como Hades las menciona, la expresión de Vale cambia por completo, mostrando que todavía tiene algunos sentimientos por al menos estos dos. Ante esto, Hades decide comenzar la ejecución por ellos y le explica a Vale que todo esto está sucediendo debido a su propia incompetencia. Y luego, Vale decide colaborar con Hades, para evitar que mate a su familia. Y al escuchar que está dispuesto a colaborar, Hades se relaja más. Después de todo, realmente no planeaba lastimar a personas al azar. Y dicho esto, Hades le ordena al tipo que le entregue a Vale, porque solo así Vale podrá salir con vida de esa situación. Ante esto, Sphere sigue sin entender exactamente qué está pasando, y entonces, Jill le explica que si Vale admite sus crímenes y entrega a Vale, se le puede perdonar la vida. Sin embargo, Vale empieza a reír, burlándose de la supuesta compasión de Hades. En esto, comenta algunos de los trucos sucios del emperador, como la vez que Hades llevó a su propia madre al suicidio, y además, menciona la maldición del trono, en la que cualquiera que se hiciera con el reino que no fuera Hades acabaría muriendo, y para Vale, estas muertes pueden ser arrojadas al regazo de Hades con facilidad. Y en cuanto a él, Vale afirma que solo estaba protegiendo sus tierras del emperador maldito. Después de todo, ningún ciudadano de esa nación realmente quiere tenerlo como emperador, y Vale dice que el odio y la desaprobación de la población hacia él es tan grande, que todos incluso lo quieren muerto. Y al escuchar todas estas duras palabras dirigidas a su esposo, Jill intenta intervenir para defenderlo. Sin
embargo, Addis la interrumpe y le dice a Bail que independientemente de la opinión de los ciudadanos, él sigue siendo el emperador, y este es un hecho que no cambiará. Dicho esto, Addis ordena a sus hombres que tomen Bail, de ahí y extraen toda la información que puedan de Sphere. Sin embargo, Addis ordena que la muchacha sea tratada con la mayor cortesía posible, y al regresar a casa, Jill busca su habitación a oscuras. En eso, la mascota dragón se percata de la muchacha perdida, y le señala la dirección de su habitación, y Jill a su vez, nota que el lugar está completamente vacío, pues hasta hace poco, ese castillo pertenecía al marqués Bail. Por lo tanto, los sirvientes del palacio aún tienen miedo de hablar, debido a los recientes acontecimientos que involucran a Bail. Y al comentar el esfuerzo que Addis ha estado haciendo últimamente, Jill afirma que está exagerando un poco. Sin embargo, el dragón le explica que aunque sea un poco tonto, Addis sigue siendo el emperador, por lo que es natural que no quiera parecer ingenuo o débil. Sin embargo, Jill sigue sintiéndose mal al ver que Addis intenta hacerse el duro incluso cuando se siente ofendido, como sucedió ese mismo día anterior. Ante esto, el dragón le pregunta por qué está preocupada por esto, y Jill dice que si el emperador sigue actuando con indiferencia ante los insultos, esto podría terminar haciéndolo convertirse en una persona sin sentimientos, tratándose a sí mismo y a los demás a su alrededor con indiferencia. Y al escuchar esto, Rave se da cuenta que tiene razón. Después de todo, Addis realmente tenía poco contacto social, lo que hizo que su noción de relaciones interpersonales se viera algo perjudicada. Sin embargo, Addis cree que si logra resolver el problema de su maldición, la gente automáticamente comenzará a tratarlo mejor, sobre todo porque, para Rave, Addis no tiene muchas opciones y no tiene la culpa de lo que le pasó. En este caso, la culpa sigue siendo únicamente de la maldición. Rave entonces afirma que si el emperador pierde la esperanza en sí mismo, significará el fin, y precisamente por pensar en esta hipótesis, Rave dice que convenció a Addis de no rendirse. Y al escuchar esto, Jill agradece al dragón por ayudarlo, pues Addis solo es el emperador que es, gracias a la ayuda de Rave. Dicho esto, Jill se embarca en una nueva misión, que consistirá en acostumbrar a Addis a otras personas, y por ello, le sugiere que intente ser un emperador más lindo. Pero a mitad de camino, Rave simplemente la arroja a una habitación donde está Rave, y le dice a la chica que haga lo mejor que pueda. Sin embargo, Jill comienza a tensarse cuando escucha que el emperador también está en la habitación. Ante esto, Rave le recuerda que ahora los dos son una pareja, por lo que es natural y más seguro para ellos estar juntos. Sin embargo, tan pronto como entra a la habitación, Jill se encuentra con el emperador borracho y tirado como un moribundo en la cama. En esto, Jill y Rave lo cuidan, poniéndolo a descansar y llevándole comida saludable. Pero cuando la ve toda torpe tratando de pelar la manzana, Addis la pone en su regazo y le enseña a Jill cómo pelar la manzana correctamente. Y mientras le sirve la manzana en la boca, Jill nota que se parece a su hermano menor, y hablando de su familia, recuerda que nunca más ha vuelto a contactar con ellos, lo que a su vez, debe estar haciéndoles pensar que fue secuestrada por un hombre fuerte que no la deja escapar. Dicho esto, Jill cambia de tema y agradece a Addis por lo que hizo con respecto al marqués de Bail y los otros bandidos. Después de todo, si hubiera querido, Addis podría haberlos ejecutado allí mismo. En esto, le recuerda que a ella no le gusta que la gobiernen por el miedo y la muerte, por lo que solo está siguiendo lo que a ella le gustaría que se siguiera. Sin embargo, Jill también le recuerda que fue precisamente por seguir esto que terminó escuchando esos insultos de Bail, y dicho esto, Jill afirma que ya sea que esté maldito o no, ella quiere que siga viviendo feliz, por lo que le pide a Addis que se defienda cuando se siente ofendido por personas malvadas como Bail. Y al escuchar esto, Addis comienza a emocionarse, pensando que ella se preocupa por él porque lo ama mucho. Sin embargo, Jill vuelve a romperle el ánimo, diciendo que esa preocupación es la misma que tendría por sus hermanos menores. Y después de que él se vuelve a la cama, Jill decide acompañarlo, sirviéndole de calentón. En esto, Addis la abraza y le dice que no la perdonará por tratar a su marido como a su hermano pequeño. Y además, dice que revelará todo sobre ella, si Jill no intenta enamorarse de él. Pero en medio de la conversación, la chica termina quedándose dormida. Y al día siguiente, le sirve una merienda, en la que Jill sonríe, diciendo que la merienda está muy buena. Y en cuanto la ve sonreírle, Addis activa nuevamente su modo ganado, creyendo que ella está enamorada de él solo por eso. Sin embargo, Jill lo vuelve a reprender, y le pregunta cuántas veces necesitarán hablar de este tema. Ante esto, Addis dice que seguirá molestándola hasta que Jill diga que está enamorada de él. Y en medio de esa conversación incómoda entre ambos, son interrumpidos por Seke y Camila, quienes van al lugar para llevar a Jill a estudiar. Ante esto, Addis comienza a ponerse triste de solo pensar en estar solo, y entonces, logra engañar fácilmente a los dos, ofreciéndoles algunas de sus galletas. En este punto, Jill comienza a gritarle a Seke y Camila, pidiéndoles que no se dejen engañar de esta manera, pero ellos le recuerdan que ella misma les había pedido que trataran al emperador de manera más formal. Dicho esto, comienzan a burlarse del emperador y de Jill, preguntando si los dos se aman. En este punto, Addis se avergüenza y comienza a actuar
actuar de manera bipolar, negando que ama a la chica, a pesar de que había dicho que la amaba hace poco tiempo. Tras salir del lugar, Jill les dice a las dos que dejen de burlarse de ella y del emperador, pero ellas le sugieren que tampoco le dé cuerda al emperador, yendo a comer con él en cuanto Addis la llame. Y aunque le están dando una lección moral, Camila afirma que están de su lado, y dice que Jill solo debería tener cuidado con estas técnicas baratas que usa el emperador para cortejarla, en lo cual, Jill explica que esta es la primera vez que un hombre la corteja, y debido a eso, ella aún no sabe cómo lidiar con esta situación. Sin embargo, Jill deja en claro que no involucrará el amor en su relación con Addis, ya que esto le impediría aconsejarlo cuando esté yendo por el camino equivocado. Y al escuchar esto, sé que le sugiere que no debe intentar apresurarse en tomar decisiones, después de todo, ella todavía es una niña. Sin embargo, Jill recuerda que esta misma negligencia en su otra vida resultó en la muerte de Seke y Camilla, por lo que está dispuesta a no volver a cometer el mismo error. La maldición de Addis, Jill comienza a hacer varias preguntas al respecto, y luego, Seke le informa que según Elda, la maldición viene de la diosa Kratos. Y al escuchar esto, Jill se asusta, y cuenta la versión de esta misma leyenda en su nación. En este caso, en Kratos se dice que la diosa y el dios dragón no estaban de acuerdo en cómo tratar con los humanos, y debido a esto, se generó una guerra y el continente se dividió en dos naciones, llamadas Kratos y Rabe. Y debido a este conflicto entre dioses, la bendición de la tierra se convirtió en una maldición, y durante mucho tiempo, nada creció en el suelo de Rabe. Hasta que de repente, el emperador dragón encontró una poderosa novia de Mana para ser la reina dragón, construyó una barrera mágica en las cimas de las montañas Rakia y logró proteger a Rabe de la maldición de la diosa. Y según la leyenda, la barrera de esa época está en el mismo lugar donde hoy están las fronteras que separan a las naciones. Y en medio de la conversación, Sphere va a Jill para entregarle una carta urgentemente, donde Geralder Kratos dice que la conseguirá. Y justo después, Addis aparece detrás de ella, y dice que aceptará el desafío del tipo. Mientras se dirige a Veilburg, Kratos recuerda el día en que fue confrontado por Adius y le robó a su pretendiente. En esto, planea ir con Jill para confirmar si ella realmente se convirtió en la reina dragón de Adius. Y mientras tanto, Sage y Camilla hablan sobre el príncipe Kratos y cuestionan sus intenciones, ya que no esperaban una visita tan repentina de él en Veilburg, mucho menos después de lo sucedido el día anterior. Después de todo, esto no les permite prepararse para esa visita. Y al escuchar esto, Camila dice que eso es exactamente lo que quiere el príncipe Kratos, ya que no cree que él realmente quiera discutir la relación entre las naciones cuando Jill esté allí. Y en cuanto a ella, la chica aparece allí con una cara hosca, lo que deja a todos preocupados, momento en el que Sphere le sugiere que sonría más, para demostrar mejor que es una dama. Sin embargo, Jill sigue con una cara sombría, y dice que no puede hacer una cara linda. Sin embargo, Sphere afirma que ella ya es linda naturalmente, por lo que solo necesita confiar más en sí misma. Ella entonces decide ponerle algunos accesorios a Jill para ayudarla a verse más bonita, y Jill sugiere una liga con un arma oculta. Al escuchar esto, todos quedan asombrados, y le preguntan si realmente odia tanto al príncipe Kratos. Jill confirma que sí, pero Sphere dice que si quiere convencer a Kratos de que es feliz en ese reino, debe sonreír más, de lo contrario el príncipe seguirá pensando que fue secuestrada, y para evitar esto, Sphere le sugiere que muestre su satisfacción con su rostro. Y al escuchar esto, Jill decide hacer lo mejor que pueda, al igual que Sphere. En esto, conoce al emperador, quien queda encantado con su belleza. Sin embargo, este le sugiere trenzar su cabello, para hacerla aún más hermosa, pero al escuchar todos estos halagos, Jill comienza a sonrojarse de vergüenza, y se aleja de él. Y en cuanto a Seke, les pide a los dos que dejen esta conversación de lado por ahora. Después de todo, ya llegan tarde para reunirse con el príncipe Kratos. En esto, Adius le explica a Jill que Kratos está diciendo que la secuestró, por lo tanto, necesita llevarla ante el príncipe para que ella pueda negar esta acusación en persona. Pero cuando ve a la chica con una mirada aterradora, le pregunta por qué está así, y entonces, Jill le explica que está tratando esa visita del príncipe Kratos como un ataque enemigo. Sin embargo, les pide que mantengan la calma, ya que protegerá a Adius de cualquier daño. Pero en el camino hacia Kratos, se arrepiente de no tener una sonrisa tan linda como Sphere y ni siquiera tener una compostura decente, y además, vuelve a hablar del príncipe Kratos de forma negativa, pero aún así, Adius lo interpreta diferente, y cree que están teniendo una aventura. Después de todo, el amor y el odio suelen ir de la mano. Dicho esto, cambia su plan y dice que no la dejará conocer a Kratos. Sin embargo, Jill le recuerda que eso dificultaría las cosas. Después de todo, ella necesita estar con él para negar las acusaciones de secuestro. Pero aún así, Adius sigue celoso y afirma que no dejará que ese tipo la lleve. Después de todo, ahora es su prometida. Sin embargo, Jill sigue insistiendo en ir con él, y le ordena a Camila y Seke que impidan que Adius siga adelante sin ella. Y con eso, Camila le explica a Jill que intentar convencer a Adius por la fuerza no servirá de mucho, ya que él está todo celoso. Y dicho esto, le sugiere que cambien su postura inmediatamente. Después de todo, necesitan aparentar que se llevan bien, para bajar aún más las sospechas
sospechas de que Jill fue secuestrada por él. Ante eso, ella cambia su expresión, y comienza a forzar una sonrisa, y en cuanto a Adius, decide confiar en ella, y dice que su plan para ese encuentro, es que Jill le llene la cabeza solo de pensamientos que lo involucren. Dicho esto, la levanta y la besa, diciendo que el lado vulnerable que ella siempre muestra, también es muy lindo, y al ver esto, Seke y Camila lo reprenden. Pero Adius dice que esa es la mejor manera de demostrarle al príncipe Kleitos que se llevan bien. Después de todo, Jill solo necesita demostrar que en sus pensamientos solo hay espacio para él. En cuanto a Jill, a pesar de que prometió que no lo odiaría, le da una bofetada por el beso repentino que le dio. Luego de que se reconcilian, van a la reunión con Kleitos, y luego, Adius disfraza la bofetada que recibió, diciendo que Jill lo golpeó luego de que él le preguntara si volvería con Kleitos. Después de todo, esta pregunta la habría hecho sospechar de su amor. Y siguiendo adelante, se disculpa por tardar tanto en contactar a la familia Cervel. Sin embargo, Adius deja en claro que allí no hay ningún secuestro en curso. Con eso dicho, Adius da por resuelto el caso y se levanta para irse. En cuanto a Jill, también dice que está allí por voluntad propia, y se disculpa por haber hecho este viaje con prisas. Y cuando ve que ella no piensa regresar, Kleitos le recuerda que su matrimonio ya había sido decidido internamente, por lo tanto, le pregunta por qué eligió abandonar su nación y familia. Y entonces, Jill le explica que Adius la necesita, por lo tanto, está decidida a quedarse en Beivor. Y al escuchar esto, Kleitos deduce que Adius eligió personalmente a la chica para evitar que su maldición se extendiera. Después de todo, Jill tiene suficiente maná para incluso ver al dios dragón, lo que demuestra que ella es la persona ideal para detener su maldición. Dicho esto, Kleitos comenta el incidente en el puerto, que también llegó a sus oídos, y dice que dejar con vida al marqués fue efectivamente una decisión sabia. Después de todo, la población se sintió aliviada al saber que la maldición del emperador era solo un rumor. Sin embargo, Kleitos le recuerda que si la maldición no se rompe, el marqués de Vale terminará muerto. Y tan pronto como dice esto, uno de sus subordinados entra corriendo a la habitación y le informa que el marqués de Vale de hecho ha muerto. Ante esto, Camilla le informa a Jill que la causa de la muerte fue asfixia, y según los testimonios de los guardias, se habría estrangulado en su celda. En este punto, Seke decide emitir una orden de silencio lo antes posible, pero Camila dice que eso no ayudará en nada. Después de todo, toda la población ya se enteró de la muerte del marqués, y tienen miedo de ser asesinados por la maldición del emperador. Y para empeorar las cosas, Camila dice que según Hugo, hay personas incitando este tipo de pensamiento en la población, y Jill deduce que Kleitos está detrás de este incidente. Después de todo, muchas personas verán la muerte del marqués y la maldición como una razón para matar al emperador Adius, lo que terminaría beneficiando a Kleitos en gran medida. Y lo que es más, Jill recuerda que el príncipe utilizó un método similar para sacar ventaja. En cuanto a Seke, pregunta si realmente existe esa medida, pero nadie puede responder. Pero Camila dice que la forma en que murió Vale es efectivamente sospechosa. Y dicho esto, vuelve a hablar con Jill sobre la barrera mágica. Y como la barrera impidió que la maldición cayera sobre la tierra, la diosa terminó enojándose, ya que ella era quien había lanzado la maldición sobre el reino. Y como una forma de intentar sortear esta situación, la diosa decidió transformarse en una lanza negra e ir al reino disfrazada. Y al escuchar esto, Jill recuerda la lanza sagrada de la diosa, que en este caso, es un arma que se transmite entre generaciones de la familia real de Kratos. Y cuando escucha a la chica hablar sobre esta arma, Seke queda impresionado, pues pensaba que esta lanza sagrada de la diosa era solo una leyenda, al igual que la espada celestial del emperador dragón, que desapareció hace cientos de años. En esto, Camila complementa las palabras de Seke e informa que la lanza cruzó el mar, llegando al imperio Rabe, y cuando la gente del reino de Kratos se la presentó al rey y la reina dragón, la lanza inmediatamente comenzó a atacar a la reina. En esto, se dio cuenta de inmediato que la lanza era la diosa, y entonces, la reina decidió perforarse con la espada, con la intención de encarcelar a la diosa en su sombra, y al haberlo hecho, la barrera mágica terminó siendo destruida. Sin embargo, la reina al menos logró evitar que la diosa volviera a su forma original, y además, la maldición sobre la tierra habría desaparecido. Sin embargo, Seke dice que todo esto es solo una leyenda, y en cuanto a las coincidencias que involucran las muertes alrededor del trono, Camila dice que esto solo ayudó a Adius a llegar al trono. Sin embargo, Jill recuerda que Adius se encuentra aislado de todos precisamente por esto, ya que es considerado un príncipe maldito. En esto, Camila dice que su única certeza hasta el momento es que la muerte del marqués fortalecerá la oposición al emperador. Y en medio de la conversación, Sphere llega a ellos con una expresión diferente en su rostro, y comienza a atacar a Jill, diciendo que ella
ella es la verdadera esposa del emperador Adius, y en medio de toda esta confusión, Adius va al encuentro de los dos, y decide matar tanto a la sombra que controlaba el cuerpo de Sphere, como a la propia muchacha. Sin embargo, Jill actúa rápidamente, impidiéndole matar a Sphere. En esto, Adius explica que este ser es muy astuto, y aún puede estar escondido en el cuerpo de Sphere, y al ver que hay un monstruo suelto que posee los cuerpos de las mujeres, toma una decisión más severa, y pide a sus subordinados que lleven a todas las mujeres al castillo de inmediato, y si alguna se niega a ir con ellas, Seke y Camila deben matar a la persona de inmediato. Y al escuchar este plan tan imponente que tenía, Jill intenta hacerle replantearlo. Sin embargo, Adius deja claro que no hará ninguna excepción, y aunque piensa que ninguna mujer de la ciudad sirve de anfitriona para este monstruo, Adius aún tiene la intención de tener el máximo cuidado posible. Y al oírlo hablar de un monstruo que necesita un anfitrión, Jill inmediatamente recuerda a la diosa Kratos, y deduce que ella es el monstruo que anda suelto llevándose los cuerpos de las mujeres de la región. Y en cuanto a Adius, le pide a Camila que lleve a Sphere a un lugar seguro y dice que lo hace solo para hacer feliz a Jill, ya que pretende cumplir su promesa de arrodillarse ante su esposa. Y al pensar más en sus cualidades, Jill se da cuenta de que Adius sigue siendo una buena persona, por lo que decide agradecerle por salvarla. Pero tan pronto como lo conoce, Jill primero intenta ayudarlo con las heridas en su mano, pero Adius le dice que no sea amable con él en este momento. Y ella a su vez dice que él tampoco tiene sentido, porque aunque Adius quiere agradarle, nunca intenta acercarse a ella. Y en medio de su discusión, los dos son interrumpidos por los guardias, quienes se dirigen a ellos para informarles sobre un incendio en la ciudad que fue provocado por la población. Y para empeorar las cosas, estas personas enojadas se dirigen al castillo. Y al escuchar esto, Adius deja a Jill con Rave y le pide al vigilante que controle el incendio, ya que él mismo se encargará del resto. Y mientras tanto, Camila y Zeke se dan cuenta de que todo está ocurriendo tal como Jill les dijo. En ese momento, Camila se pregunta desde dónde comenzaría el enemigo el ataque, si quisiera transformar la ciudad en un mar de llamas. Y en cuanto al guardia al lado, deduce que aún hay alguna forma de contener a los enemigos, antes de que logren matar a alguien, ya que el plan de los enemigos es el mismo que el de Bale, es decir, solo quieren incendiar todo. Con eso, el guardia nota que Jill tenía razón al decir que Bale todavía debe estar vivo en algún lugar. Al escuchar esto, Camila pregunta si había alguien incitando a la población, y entonces Zeke responde que sí, que había un grupo de personas encapuchadas echando leña al fuego, literalmente. Dicho esto, el grupo de encapuchados finalmente comienza a acercarse al castillo, y entonces Zeke recapacita sobre la forma de operar del enemigo. Incendian la ciudad y luego huyen en un barco de Kratos, todo tal como Jill había dicho que ocurriría. Y además de eso, Zeke ve al propio Marqués de Bale entre los hombres encapuchados, y a su lado está el príncipe Geralt. Al ver esto, Camila comienza a desesperarse, porque cree que la situación es más crítica de lo que imaginaban. Y mientras tanto, Jill le pide a Rafe que la deje salir para ayudar al emperador, pero Rafe la tranquiliza y le dice que Hades sería capaz de convertir toda esa ciudad en cenizas rápidamente, si así lo deseara. Pero al escuchar esto, Jill se pone aún más angustiada y explica que, si hace algo tan extremo, quedará aún más aislado. En eso, Rafe le recuerda que mientras esa lanza siga suelta por la ciudad, continuará entrando en el cuerpo de las mujeres de allí, y entonces todo seguirá desmoronándose de todas formas. Y al escuchar hablar de esa lanza, Jill pregunta más sobre ella, y entonces Rafe le explica que la lanza es parte de la diosa de Kratos, ya que no puede regresar a su forma original, y justamente por eso, ella está buscando una anfitriona para revivir, pero debe ser una chica de 14 años. Pero mientras no encuentre a la persona adecuada, la diosa aún puede infiltrarse en el cuerpo de chicas mayores, como por ejemplo, Sphere. Y en cuanto a Jill, Rafe dice que ella es el escudo mágico que protege a Hades del amor de la diosa, y cuando la diosa ama a alguien, cree que puede hacer lo que quiera con esa persona, y su objetivo es justamente casarse con el emperador dragón. Y al escuchar esto, Jill deduce que todo se resolverá si Rafe se casa con la lanza. Sin embargo, Rafe le dice que la diosa quiere al emperador Hades, no a él. Entonces, Jill sigue intentando proponer soluciones extravagantes para este problema, sugiriendo que Hades se case con la diosa y luego la abandone. Pero al escuchar esta solución tan tonta, Rafe explica que eso nunca funcionaría, porque si Hades aceptara casarse con ella, la diosa seguramente mataría a Jill, ya que no le gustaría la idea de que su esposo tuviera una ex.
Dicho esto, Rave le pregunta si sabe cómo expulsar a la diosa de la lanza negra. Entonces, Jill explica, según lo que escuchó en la leyenda, que la reina dragón la selló al atravesar a la diosa, y a sí misma con la espada celestial. En eso, Rave informa que Jill sería seguramente el objetivo de la diosa, ya que ella está usando el anillo del dragón. Dicho esto, Rave asume su forma de espada celestial y se posiciona de manera que atraviesa a Jill. Al ver esto, la chica entiende lo que está pasando ahí. Es decir, el plan de Rave desde el principio era transformarla en reina dragón, para luego atravesarla junto con la diosa. Pero al verlo ahora protegiéndola, Jill no entiende nada y le dice que está cayendo en contradicciones. Entonces, ella decide ir a por la diosa por su cuenta y le pide a Rave que la deje usarlo como su espada. Pero al escuchar esto, él intenta advertirle sobre las condiciones necesarias que necesitará para derrotar a la diosa. Sin embargo, Jill simplemente lo ignora, diciendo que no tienen tiempo para charlar, ya que lo único que necesita hacer ahora es derrotar a la diosa, y todo volverá a estar bien. Dicho esto, Jill deja claro que ya sabe lo que sucederá en el futuro, es decir, Veilburg no será destruida y el príncipe heredero del imperio se unirá a Geralt para expulsar al emperador, llevando a una guerra contra Kratos. Y aunque luche por proteger la nación, el emperador seguirá siendo ignorado por todos a su alrededor. Y después de narrar lo que sucederá en el futuro, Jill afirma que no pretende vivir en un mundo así, y para eso necesita derrotar a la diosa lo antes posible. Y si ella fracasa en la lucha, Jill le pide a Rave que la mate junto con la diosa inmediatamente. Dicho esto, ella se siente confusa y se pregunta por qué Rave nunca le pidió ayuda para nada y por qué él quiere protegerla. Al escucharla hablar de esa forma, Rave deduce que ella tiene algún tipo de sentimiento por el emperador. Y siguiendo con la conversación, Rave le explica a Jill que el emperador solía no llamarla por su nombre precisamente para no llamar la atención de la diosa sobre ella. Sin embargo, Jill nota que Rave está diciendo eso solo para aliviar su estrés, ya que la diosa sigue intentando matarla de todos modos. Y al encontrar adorable el comportamiento de Jadis de no llamarla por su nombre, Jill se da cuenta de que está enamorada de él, lo que para ella es algo muy arriesgado, ya que no sabe si realmente debería o no enamorarse de él. Sin embargo, a pesar de estar aún confusa al respecto, Jill afirma que lo ama, y por eso decide ir a salvarlo. Mientras tanto, Jadis recuerda su pasado, cuando se preguntaba por qué su familia lo trataba como si no existiera. Entonces, Rave se disculpa con él y revela que Jadis es una reencarnación suya, y por eso está pagando por sus pecados. Pero al ver a su amigo disculpándose por esto, Jadis afirma que todo esto en realidad es culpa de la diosa, no de Rave. Y en cuanto a la maldición llamada amor, que lo aleja de todos, Jadis dice que puede hacer algo al respecto por sí mismo, por lo que vuelve a decir que la culpa de lo que está pasando no es de otros. Entonces, Rave le recuerda que tan pronto como Jadis encuentre a su reina dragón, la diosa ya no se acercará a él. Y Rave promete que estará con él en todo este proceso. Y en cuanto a Jadis, decide invertir fuertemente en sus estudios, para estar preparado para el día en que la maldición sea rota, ya que en ese día necesitará luchar contra la diosa para proteger a todos los que ama. Y volviendo al presente, Jadis observa atentamente a la población enfurecida frente a su castillo, exigiendo que devuelva a sus hijas y esposas, ya que los hombres creen que el emperador tiene algo que ver con esto. Y mientras todos lo insultan y amenazan el castillo, Jadis sigue pensativo, recordando lo que la diosa le había dicho antes. Es decir, que estaba intentando manipularlo, diciendo que nadie más que ella lo amaría. Y al escuchar eso, se da cuenta de que la diosa tiene razón, porque incluso su hermano mayor lo odia. Entonces, Jadis se pregunta qué debe hacer ante la situación que tiene frente a él, y de repente le pasa por la cabeza simplemente matar a todos. De repente, uno de los guardias se acerca a él para pedir sus órdenes, y Jadis le manda dirigir a todos los soldados al puerto, pues solo él se quedará en el castillo. Jadis entonces comienza a murmurar, diciendo que es un monstruo, y de la nada, todos escuchan el campanazo de la ciudad, y al fondo ven a Jill con la espada celestial en la mano,
Luego, ella desafía a la diosa Kratos, exigiendo que aparezca de una vez. Al ver que ella está dispuesta a proteger a un monstruo como él, Hades recuerda el día en que ella le había prometido eso. Y en cuanto a Rave, le pregunta por qué ella está comenzando una pelea desde ese lugar tan alto. Entonces, Jill explica que desde allí arriba todos podrán oírla, y sabrán que la responsable de esos incendios es la diosa de Kratos. De repente, la diosa, irritada por las palabras de la chica, aparece para luchar contra Jill. Al ver esta escena, Hades vuelve a preocuparse por ella y pregunta qué están haciendo ella y Rave ahí. Entonces, Jill simplemente le manda callar mientras ella lucha, y le dice que, si no lo hace, ella misma se encargará de golpearlo después de matar a la diosa. Dicho esto, la lanza negra finalmente se acerca, y entonces, Jill y la diosa comienzan un combate violento. En medio de la pelea, la diosa multiplica sus lanzas y ataca la ciudad, pero Jill crea una barrera a tiempo, protegiendo a todos los ciudadanos de los ataques de la diosa. En cuanto a Hades, decide ayudarla, reforzando la barrera con toda su fuerza. A medida que la lucha continúa, la diosa intenta atacar a Jill de la misma manera que lo hizo en el futuro, y es entonces cuando Jill empieza a deducir que la diosa fue la responsable de hacer que el tiempo retrocediera. La diosa, por su parte, afirma estar dispuesta a cambiar y esto a cambiar todo en esta nueva línea temporal. Esta vez, asegura que Jill no le quitará a Hades de nuevo. Pero al escuchar esto, Jill la corrige, diciéndole que Hades nunca fue suyo desde el principio. Luego, rompe la lanza de la diosa y la lanza lejos, quedando completamente sin mana. En ese momento, empieza a caer en picada, pero Geralt la agarra del brazo y le dice que la llevará de vuelta a Kratos. Sin embargo, en ese instante, Zeke y Camila confrontan al príncipe, quien comienza a chantajear emocionalmente a Jill, diciendo que perdonará la vida de sus subordinados si ella acepta regresar con él al reino. Pero antes de que Geralt pudiera hacer algo, Hades la recupera de nuevo, y luego, después de ser atacado por Geralt, lo manda de regreso a su reino con uno de sus ataques. Hecho esto, Hades felicita a Jill por haber salvado el reino, pero ella deja claro que eso no hubiera sido posible sin su ayuda también. Y al notar que el problema ya está resuelto, Hades aprovecha el momento para pedirle matrimonio, diciendo que las únicas palabras que le vienen a la mente son esas, aunque podría tener otras cosas que decir. Jill intenta invitarlo a otro lugar para que puedan hablar sobre esto con más tranquilidad, pero termina eligiendo mal las palabras y acaba diciendo que quiere separarse de él, lo que lo hace caer al suelo de golpe. Después de que él se despierta, Hades la reprende, diciéndole que casi lo mata del susto, pero Jill le recuerda que fue él quien se desmayó antes de que ella terminara de hablar. Durante la conversación, Jill nota varios regalos en su habitación, y Rave explica que son de los ciudadanos, que al verlo rechazar a Jill, sintieron lástima y decidieron consolarlo de alguna manera. Al ver esto, Jill deduce que las personas están empezando a entender que la maldición no es culpa de Hades, y en cuanto a él, Hades sigue preguntando si realmente lo ama, y termina involucrando a Rave en la conversación, pero Rave decide marcharse rápidamente para evitar seguirle el juego a esa conversación tonta. Mientras tanto, Hades habla con Jill sobre por qué no se llaman por sus nombres, es decir, tenían miedo de terminar enamorándose el uno del otro. Durante la charla, decide abrirse más con Jill y lamenta haberla involucrado en la lucha con la diosa, ya que teme que ella termine cansándose y huyendo de él. Sin embargo, Jill lo consuela, diciéndole que no tiene la intención de hacer eso. Hades, por su parte, se emociona demasiado y la besa nuevamente, obligando a Jill a darle otro golpe. Una noche, Jill tiene un sueño sobre los eventos de su futuro. En ese sueño, cuando era la prometida de Geralt, Jill está dominando a la princesa imperial, tratándola como prisionera de guerra. Jill promete que salvará tanto a ella como a sus soldados, pero exige que se rinda. A lo largo del día, Jill se olvida de ese sueño aterrador cuando ve un dragón frente a ella, ya que nunca antes había montado uno, y está feliz por hacerlo por primera vez. Sin embargo, rápidamente recuerda que los dragones no suelen gustar mucho de la mana, lo que la preocupa
preocupa. Rafe, por otro lado, la tranquiliza, diciéndole que no tiene que preocuparse por eso, ya que lo que los dragones odian, en realidad, es la mana de la diosa Kratos. Jill, por su parte, se sorprende al darse cuenta de que los otros dragones también pueden ver a Rafe. Él entonces le explica que solo es invisible para los ojos de los humanos. Durante la conversación, el pollito sauté, que Jill estaba cuidando, sale de su bolsa. En ese momento, Rafe comienza a asustarlo, diciendo que Sauté parece muy apetitoso. Al escuchar esto, Sauté intenta defenderse, y Jill decide guardarlo nuevamente en su bolsa para evitar más confusiones. Poco después, Sphere se acerca a Hadius y Jill para despedirse y desearles un buen viaje. En ese momento, Zeke y Camila muestran cierta preocupación por viajar con ellos debido al miedo de montar en dragones, a pesar de ser adultos. Sphere los tranquiliza, diciéndoles que los dragones son más amables de lo que creen. Hadius les informa que traerán a alguien tan pronto como terminen la selección en la capital, y hasta entonces les pide a Sphere que cuide de sus tierras. En el camino, Jill comenta con Hadius un poco sobre su familia, revelando que es la hermana del medio entre 7 hermanos. Hadius, por su parte, cuenta que tenía 6 hermanos, pero que algunos de ellos murieron, probablemente debido a la maldición de la diosa. También comenta que, como no es bien visto en la capital, Jill probablemente sufrirá malos tratos por parte del pueblo. Al escuchar esto, Jill asegura que lo protegerá de cualquier problema, incluso de personas que lo traten como enemigo. Mientras conversan, el viaje pronto llega a su fin, y Rafe avisa que no tardarán mucho en ver la capital imperial, Rahelm. Sin embargo, cuando se acercan más al lugar, son sorprendidos por defensas mágicas que comienzan a dispararles, considerando a Hadius como un enemigo. Zeke se pregunta por qué los están atacando, si el emperador está con ellos. Hadius le pide a Rafe que lleve a Zeke, Camila y los dragones a un lugar seguro. Mientras tanto, Jill va a un ataque frontal y se da cuenta de que el objetivo de los ataques es solo el dragón del emperador y el propio emperador. Al recordar que esos dragones fueron enviados por la capital, Jill entiende que los engañaron. La verdadera intención de la capital era derrotarlos en el aire, poniéndolos en desventaja. Al cortar una de las defensas mágicas, Jill se encuentra cara a cara con George, que intenta atacarla mientras está distraída. Hadius se da cuenta del movimiento del enemigo y se pone frente a ella para protegerla. Durante el enfrentamiento, una ráfaga de la espada de George la hiere. Hadius se distrae para intentar ayudar a Jill, y George aprovecha la oportunidad para herirlo con su espada. Sin embargo, Hadius logra salvar a Jill y la calma, diciendo que la herida no fue tan grave. Por su parte, George queda impresionado al ver que Hadius sigue vivo, a pesar de recibir su golpe. Al mirar la espada que lleva George, Hadius la identifica de inmediato como la verdadera espada celestial. George afirma que Hadius solo siguió siendo emperador gracias a su espada falsa. Explica que el hermano mayor de Hadius, temiendo lo que él podría hacer, prefirió creer que la espada celestial de Hadius era la verdadera. Al escuchar esta acusación, Jill interviene y asegura que Hadius lleva la verdadera espada, porque él es realmente el emperador dragón. George, por su parte, ordena que Jill no interfiera en la conversación, afirmando que ese problema debe resolverse solo entre él y Hadius. Además, George deja claro que ya ha informado a toda la nación que Hadius es un impostor que está fingiendo ser el emperador. Dicho esto, vuelve a atacar a Hadius, pero Rafe logra salvarlos a tiempo, teletransportando a ambos a un lugar seguro. Al despertar, Jill muestra preocupación por sus enemigos, ya que podrían encontrarlos en cualquier momento. Hadius, sin embargo, la tranquiliza, explicando que hay varios nidos de dragones cercanos, lugares peligrosos que podrían matar a cualquier imprudente que se acerque. Durante la conversación, Jill se da cuenta de que su anillo ha desaparecido. Sin él, ya no puede ver ni oír a Rafe. Además, recuerda a George en el futuro, quien, en ese caso, es el hermano menor del emperador anterior. En el futuro, el exterminio de los involucrados con el marqués de Vale llevó a George a declarar que el emperador era falso, formando un ejército contra Hadius. Este conflicto se conoció como la rebelión del falso emperador. Jill decide aprovechar el momento a solas con Hadius para disculparse, ya que ahora su mana está sellada. Hadius, sin embargo, la tranquiliza,
diciendo que de todos modos ya lo estaban persiguiendo. También elogia las decisiones de Jill con respecto a las barreras mágicas. Luego, Hadius también se disculpa por hacerla presenciar una escena tan aterradora. Jill, por su parte, afirma que no tiene culpa, porque no hizo nada para merecer que intentaran matarlo. Él explica que solo está tratando de consolarla, porque no puede soportar ver a su adorada esposa con una expresión triste. Mientras comparten este momento de ternura, Camila y Zeke interrumpen para comenzar una reunión estratégica. Necesitan decidir a dónde ir en busca de ayuda. Antes de esto, Camila informa que están en el Ducado de Neutral, una región que limita con Kratos. Hadius explica que la familia Neutral, que gobierna la región, es una de las 3 grandes casas ducales y, en casos de conflictos políticos, tiende a mantenerse neutral, absteniéndose de tomar partido. Para empeorar las cosas, uno de los príncipes de la región murió el día del cumpleaños de Hadius, lo que hizo que muchos sospecharan que la maldición de Hadius fue la causa de la muerte. Por eso, buscar ayuda con esta familia está fuera de cuestión. Hadius deduce que, en unos 6 meses, su espada volverá a la normalidad, al igual que la mana de Jill. En cambio, la espada de George, que selló sus manas, acabará rompiéndose, porque ninguna espada puede soportar tanto poder por mucho tiempo. Al escuchar esto, Zeke reconoce que la mejor estrategia es esperar. Jill, por su parte, queda impresionada por la calma y la astucia de Hadius en situaciones tan complicadas. Sin embargo, recuerda que él es el emperador, por lo que tiene sentido que tenga esa capacidad estratégica. Después de un mes de confinamiento en el escondite, Jill comienza a irritarse y sugiere atacar la capital de inmediato. Zeke, sin embargo, recuerda que hay carteles con sus rostros por todas partes, lo que haría cualquier movimiento arriesgado. Además, destaca que Hadius sería el primero en ser capturado si saliera. Jill, entonces, explica que su plan no involucra a Hadius, actuarían por su cuenta. Ella informa que George ya ha movilizado a los 3 duques y a algunos funcionarios importantes para buscar a Hadius, dejando claro que está armando el cerco. Por eso, Jill sugiere que actúen antes que el enemigo. Hadius, sin embargo, dice calmadamente que deben esperar hasta que el enemigo los encuentre, porque no pueden hacer más por ahora. Aún así, Jill decide salir a trabajar con los Caballeros Dragón, ya que necesitan aprendices. Además, deja claro que esta acción traerá dinero, conexiones e información para todos. Zeke, inicialmente renuente, termina cediendo y se postula junto con ella. En el camino, al pasar por un retrato hablado de Hadius en la pared, Zeke tiene un flashback de la noche anterior. Durante una conversación con Hadius, Zeke le preguntó si realmente no pensaba impedir que Jill se fuera, a lo que Hadius respondió rápidamente que no, pues no quería que ella lo odiara de ninguna manera. A medida que avanzaba la conversación, Hadius dejó claro que podían entregarlo a su tío, si eso fuera necesario para proteger a Jill. Al escuchar esto, Zeke se preguntó si realmente entendía el peso de sus palabras, pues entregar a Hadius sería lo mismo que traicionarlo, tanto por Jill como por él mismo. De vuelta al presente, Jill nota que Zeke está pensativo y le pregunta qué pasa. Él, sin embargo, permanece en silencio, reflexionando sobre lo que deben hacer a continuación. Durante la conversación, son interrumpidos por un grupo de hombres que se quejan de no poder participar en la prueba para los Caballeros Dragón debido a una llamada urgente que los dejó indisponibles. De repente, suena el reloj de la ciudad y un dragón es visto saltando sobre los edificios, dejando a todos en pánico. La gente empieza a correr, mientras Jill y Zeke se dirigen a enfrentar al dragón. En medio del caos, uno de los Caballeros Dragón aparece y declara que la prueba ha terminado, explicando que toda esa situación había sido premeditada para probarlos. Mientras tanto, Hadius observa la actuación de Jill desde lo alto de un edificio, admirado por su fuerza. Sin embargo, Camila se da cuenta de que fue el propio Hadius quien detuvo al dragón. Él, sin embargo, le pide que no se lo diga a nadie, pues Jill seguramente se enojaría al descubrir la trampa. Camila comenta que, como reina dragón, Jill debe ser protegida por el emperador dragón. No obstante, Hadius explica que los dragones son fragmentos del dios dragón, y aunque Jill haya recibido la bendición para convertirse en reina dragón, sigue siendo inferior al dios dragón, por lo que es igual que cualquier otra persona. Mientras tanto, Jill y Zeke son abordados por Elencia Theos Rave, quien se presenta como la primera princesa del Imperio Rave e informa que fueron aprobados en la prueba. Además, Elencia revela que es la actual comandante de los Caballeros Dragón de Neutral.
Al ver a la mujer, Jill recuerda un momento en el futuro en el que estaba a punto de desafiar al propio emperador dragón. En ese momento, los compañeros de Jill, al darse cuenta del peligro, optaron por huir, incluyendo a Elencia. Sin embargo, antes de huir, Elencia apuntó un cuchillo hacia sí misma y se quitó la vida. Volviendo al presente, Jill y Elencia se saludan por primera vez nuevamente, pero ahora en el pasado. Después de que Thick y Jill reciben aprobación para unirse a los Caballeros Dragón, se dirigen por la carretera principal. Mientras corren hacia su lugar de origen, Thick se da cuenta de que Jill habla con entusiasmo sobre el almuerzo que tendrán cuando lleguen. Esto lo lleva a llamar su atención. Al fin y al cabo, ella se está distrayendo de lo que realmente importa. Cuando llegan a la ciudad, un comerciante le da a Jill una fruta como agradecimiento por la ayuda que le brindó el otro día, cuando expulsó a un dragón de la ciudad. A continuación, Jill y Thick se encuentran con Elencia, quien les anuncia a los caballeros que tendrán contacto con su dragón, pero sin enfrentarlo. El único objetivo de Elencia es observar si el dragón agacha la cabeza a modo de saludo. Tan pronto como la criatura desciende hacia ellos, Elencia la presenta como rosa y les pide a todos que noten el color de sus escamas, ya que esto determina la clasificación de los dragones. Los dragones plateados, como Rave, son adorados como dioses, mientras que los dragones negros son reyes y reinas. Finalmente, explica que el dragón rosa, como el suyo, se encuentra entre los niveles más altos. Además, la clasificación de un caballero dragón depende del color de su dragón. Por lo tanto, si Rosa baja la cabeza para saludarlos, Thick y Jill serán ascendidos directamente. Aunque esto va mucho más allá de lo que esperan, Elencia les anima a soñar en grande. Con todo explicado, comienza la iniciación. Thick es el primero en saludar a Rosa, pero en lugar de corresponder, el dragón le golpea en la cara, dejando en claro que no lo quiere cerca. Elencia reconoce que esto no es una buena señal, pero intenta tranquilizarle. Según ella, al menos Rosa no lo ignoró por completo, lo cual sería peor. Además, cree que los ciclistas veteranos se sentirían ofendidos si Thick fuera aprobado inmediatamente. Otros caballeros se presentan a Rosa, pero todos son rechazados. Luego es el turno de Jill. En cuanto la niña se acerca, Rosa intenta atacarla. Elencia interviene para protegerla, mientras Thick lleva a Jill a un lugar seguro. Confundida y conmocionada, Jill se pregunta por qué fue atacada, ya que, como reina dragón, esperaba tener alguna ventaja. Una vez finalizada la iniciación, Jill regresa a casa y es recibida por Adius, quien está feliz de verla. Sin embargo, Jill lo ignora y simplemente le informa que descansará en su habitación. En el dormitorio, Jill se siente completamente inútil. Si los dragones rechazan su presencia, ella cree que nunca podrá convertirse en caballero dragón. Además, la falta de maná le impide ver a Rave. Sumando todo esto, Jill siente que ni siquiera fue útil para Hadius. Mientras reflexiona, Hadius llama a la puerta pidiendo permiso para entrar. Jill finge estar dormida, pero él se sienta a su lado y comenta que ya sabe lo que le pasó a Rosa. Determinado, Hadius afirma que Rosa debe ser castigada y pregunta cómo prefiere Jill que le sirvan al dragón para el almuerzo, ya que está decidido a matarla. Jill, sorprendida, pregunta si los dragones realmente son comestibles y Hadius lo confirma. Para él, un dragón que lastima a su esposa solo puede encontrar redención si lo convierte en un plato delicioso. Jill intenta calmarlo, diciendo que el ataque solo le causó un rasguño, pero Hadius sigue enojado y afirma que Jill es más importante para él que cualquier dragón. En medio de la discusión, Hadius comienza a pelear con Rave, declarando que cualquiera que maltrate a su esposa terminará como ingrediente en sus comidas. Después de esta declaración, se pone de pie. Jill lo tira del brazo antes de que se vaya para resolver la situación y, mirando directamente a Hadius, le dice que lo ama. La inesperada declaración lo deja avergonzado, sin entender por qué ella dice eso en ese momento. Jill luego refuerza que está bien y que esto es gracias a él. Después del almuerzo, vuelve a hablar con Hadius y le revela que su nuevo objetivo es conquistar un dragón negro con ojos dorados. Al escuchar esto, Hadius comenta que nunca había visto un dragón con estas características. Rave, intrigada, pregunta por qué Jill quiere un dragón así. Jill explica que estos son los colores de Hadius y que quiere un dragón que represente los mismos colores que él. Las dulces palabras avergüenzan tanto a Hadius que se arroja sobre la cama, con el rostro rojo de vergüenza. Al día siguiente, Jill tiene la tarea de patrullar la ciudad. Al encontrar al responsable de instruirla, se topa con Lawrence,
un caballero que, en el futuro, será fundamental para su unidad, pues sus decisiones siempre fueron las correctas. Cuando se saludan, Lawrence inmediatamente reconoce a Jill y se da cuenta de que es la hija del marqués de Servel. Después de una breve conversación, comienzan su patrulla. En el camino, Lawrence explica que los aprendices con afinidad por los dragones comienzan tratando directamente con ellos. Quienes no tienen este privilegio acaban realizando tareas más sencillas, como patrullar la ciudad. Lawrence comparte una teoría personal. Cree que, debido a que el dios dragón Rafe protege el lugar, los dragones tienden a nacer y crecer allí, creando afinidad con quienes defienden la ciudad donde viven. Jill aprovecha el momento para comentar que las cosas en la capital están alborotadas debido a los rumores de que Hadis Theos Rafe es un emperador falso. Lawrence revela que los señores están investigando esta historia, ya que todos tienen curiosidad por saber la verdad. Durante la conversación, Lawrence hace otra revelación. El príncipe George morirá el día del 20º cumpleaños del emperador. Explica que, aunque el ducado de Neutral normalmente no se involucra en disputas, sus talentosos caballeros dragón son indispensables para garantizar la seguridad del territorio. Por eso, es fundamental que tengan a alguien brillante al frente. Jill, entonces, comprende por qué el ducado elimina a aquellos que no tienen afinidad por los dragones, una forma de seleccionar a los candidatos más capaces para convertirse en caballeros excepcionales. Jill, curiosa, pregunta por qué Lawrence solo comparte esta información con ella. Él responde que todo no es más que una teoría personal y, por tanto, no debe tomarse como una verdad absoluta. Más tarde, Lawrence menciona algunos rumores que escuchó recientemente. Jill nota que tiene una expresión familiar, la misma que siempre tenía antes de capturar a su presa. Decidida a no distraerse, se niega a escuchar los rumores, alegando que podrían perjudicar su recopilación de información. Pese a ello, Lawrence insiste, pero la conversación se ve interrumpida cuando ambos son abordados por un hombre acompañado de un dragón. El hombre se presenta como Risteard Theos Rafe, el segundo príncipe del Imperio Rafe. Les pide a Jill y Thick que le lleven un mensaje urgente a Elencia. Mientras entregan el mensaje, Jill se prepara para reanudar su patrulla, pero Elencia la detiene y le pide que se quede, ya que necesitan hablar de algo. Mientras tanto, Risteard aprovecha para bombardear a su hermana con preguntas, acusándola de no haber respondido a las numerosas cartas que le envió. Además, critica el té que se sirve allí, afirmando que es horrible. Después de su serie de quejas incómodas, finalmente va directo al grano. Le pregunta a Elencia con quién piensa aliarse. Al darse cuenta de que la conversación junto a Jill es delicada, Elencia sigue algo asustada. Al darse cuenta de esto, Risteard intenta tranquilizarla, diciéndole que ya saben con quién tratar, en caso de que se filtre esa conversación. Luego comenta que su tío se proclamó emperador en lugar de Hadis, lo que causó mucha confusión. Este suceso llegó a ser llamado por el pueblo la rebelión del falso emperador. Al escuchar el informe, Elencia le pregunta a Risteard quién cree que tiene la verdadera espada celestial, su tío o Hadis. Risteard, sin dudarlo, deja claro que apoya a Hadis. Elencia está de acuerdo y afirma que ella también cree que Hadis es el legítimo emperador dragón. A medida que avanza la conversación, Elencia explica que a pesar de sus creencias, no pueden aliarse abiertamente con Hadis. La razón es simple. La única protección que les queda contra los ataques de su tío proviene del apoyo de las familias Neutral y Lersatz. Sin embargo, estas casas nunca aceptarían ver a Elencia y Risteard junto a Hadis, ya que ambos perdieron a los príncipes herederos durante la rebelión. A pesar de esto, Elencia promete que nunca será enemiga de Hadis. Cambiando de enfoque, Elencia se vuelve hacia Jill y se disculpa por el incidente del día anterior con Rosa. Ella admite que no anticipó que el dragón intentaría atacarla. Sin embargo, después de analizar más a fondo la situación, Elencia llegó a la conclusión de que Rosa veía a Jill como una amenaza digna. Por eso, Elencia ya ha encargado a personas que investiguen qué pasó realmente. Risteard, al oír esto, se ofrece a ayudar a Elencia con la tediosa tarea. Los dos caminan por las calles, lo que deja confundidos a los otros caballeros dragón. Zek, al observar la escena, cree que Risteard llevó a Jill a trabajar como sirvienta. Tratando de defenderla, le explica que Jill es terrible en las tareas del hogar, pero, por otro lado, es excelente con la espada. Risteard se ríe y promete tener en cuenta las palabras de Zeke. Más tarde, Jill recibe una nueva oportunidad de interactuar con otro
otro dragón, llamado Brynhild. Sin embargo, tan pronto como el dragón la ve, huye apresuradamente. La actitud del dragón hace que Risteard sospeche y comienza a investigar quién es realmente Jill. Al caer la tarde, Jill regresa con Hadís. Agotada, lo abraza y le confiesa que, por muy agotador que haya sido el día, lo que más desea es volver con la persona que ama. Sorprendido por otro inesperado arrebato de afecto, Hadís intenta mantener la compostura, afirmando que ya está acostumbrado a este tipo de declaraciones. Antes de que puedan continuar su conversación, aparece Risteard, decidido a llevar a Hadís a reunirse con su hermana. Sin embargo, Hadís, desesperado, se ata a un árbol suplicando que no lo lleven. Afirma que lo único que quiere es quedarse en casa y cocinar mientras espera que su prometida regrese del trabajo. La paciencia de Risteard se agota rápidamente y los dos comienzan a pelear mal. Mientras Hadís lucha por no irse, Risteard pierde la calma cuando se da cuenta de que no tiene intención de obedecerlo. Y al llevar a Hadís a Elencia, recibe una reprimenda, pues ella misma le había pedido que dejara las cosas como estaban. Y es más, nota que el propio Hadís no parece querer estar allí, y él a su vez les recuerda a todos que el duque de Neutral los apoya a ellos, no a él. Por lo tanto, Hadís afirma que si quieren acabar con él, el momento es ahora. Dicho esto, se da vuelta, dando a entender que dejará las cosas como están. Sin embargo, Jill logra detenerlo a tiempo, y le sugiere que al menos escuche lo que Risteard y Elencia tienen que decir. Después de todo, parecen estar preocupados por él, pero al escuchar esto, Hadís no está de acuerdo con que esta sea la razón por la que Risteard lo buscó, por lo que Jill le pide a Risteard que le diga que estaba preocupado por él, como una forma de tratar de engañar al emperador. Y luego, Risteard confiesa que en un momento estuvo preocupado por Hadís, pero cuando vio que estaba bien, se sintió más aliviado. Y al escuchar a Risteard tratarlo como si fuera una persona, Hadís se sorprende, y luego vuelve al tema principal de la conversación, sugiriendo que no hagan nada contra su tío, y en cuanto a Elencia, ella fingirá que no lo hizo. No me reuniré con Hadís en ese momento. Y cuando terminan la conversación más seria, Risteard aprovecha para preguntar sobre ese llamado matrimonio suyo con un hijo, y le pregunta si lo hizo por algún tipo de acuerdo o amenaza, en lo que Jill entra en el medio, diciendo que la propuesta de matrimonio vino de ella, y por eso se comprometió a proteger y hacer feliz al emperador, pues esos son sus deberes como esposa. Y al escuchar estas palabras, Hadís comienza a palidecer nuevamente y les pide que regresen a casa. Pero en cambio, Jill recurre a Elencia y Risteard y les pide fuerza, ya que necesitan evitar que un falso emperador haga allí exactamente lo que quiere. Allí, Elencia le ordena que deje de hacer declaraciones descaradas y le dice que los incautos deben rendir cuentas de sus actos. Y al escuchar este insulto, Jill amenaza con decir que el falso emperador está en Neutral, y luego va tras Elencia, entregándola en el acto y viéndose en ventaja. Jill vuelve a preguntar si apoyarán al emperador o al falso emperador, pero a medida que la pelea se intensifica, Elencia logra revertir esa situación. Ahora es ella quien toma a Jill como rehén, y en cuanto a Zeke y Camila, esconden al emperador en un lugar seguro. Mientras tanto, un soldado entra en la habitación y advierte que el emperador Jorge ha prendido fuego al pueblo, y al escuchar esto, Elencia le pregunta por qué tomó una acción tan repentina, y luego el soldado dice que el emperador descubrió que el falso emperador se esconde allí. Y en cuanto a Hadís, llama a los dragones Rosa y Brynhild para que escapen, pero primero pregunta si Elencia también tiene intención de arrestarlo, y ella le dice que sí. Al fin y al cabo, él está en su territorio. Y al escuchar esto, Hadís les ordena que hagan lo que quieran, y luego se dirige a la aldea en llamas para contener el fuego. En esto le acompañan Elencia y Risteard, y al final del trabajo logran salvar a los aldeanos. Y en cuanto a Risteard, va a Hadís y le informa que vio el escudo de armas de la guardia personal del emperador. Dirigiéndose a Risteard, le revela que se unirá con Hadís como había solicitado Jill. Y durante su conversación, Elencia regresa para llevarse a Risteard. Sin embargo, él revela que ha decidido aliarse con Hadís,
Y al escuchar esto, Elencia decide aliarse con él también, y aprovecha ese momento para presentarle a Jadis a Faris der Kratos, pues la chica quiere pedirle que se case con ella. Después de todo, si hacen esto, la nación puede ser en paz, pero aún así, Jadis rechaza esta petición, diciendo que ya tiene a Jill a su lado. Y es más, recuerda que Faris es descendiente de la diosa Kratos, por lo que existe la posibilidad de que ella sea su anfitriona. Y aunque Elencia considera que esta idea de matrimonio es la más adecuada, Risteard le recuerda que Faris es demasiado joven para proponerle un matrimonio político. Continuando con la conversación, Faris cambia de tema y dice que las fuerzas imperiales emitieron un comunicado sobre el incendio de la ciudad. La declaración decía que los nobles cuyas tierras fueron afectadas comenzarían a buscarlas, y cuanto más tiempo pase, mayor será la ventaja del enemigo. Y al escuchar esto, Jill señala que en realidad deberían hacer algo al respecto. Sin embargo, Jadis continúa negando la propuesta de Faris, hasta que de repente, la propia Jill le pide que acepte, para poder pasar esa crisis con menos muertes, y además, él no necesita casarse con ella, solo difundir rumores de que están comprometidos. Y al oír esto, le pide a su asistente, Lawrence, que se encargue de todo lo necesario. Y otro día, Jadis va a su trabajo como cocinero en el cuartel de los Caballeros Dragón, hasta que de repente es abordado por Risteard y Elencia, quienes van allí para informarle que Visel se propuso ayudarlos. Sin embargo, Risteard recuerda que Visel está comprometido con la hija de su tío, lo que lo convierte en una persona no tan confiable. Y mientras tanto, Lawrence le dice a Jill que lograron contactar al príncipe heredero Visel, y le dejó en claro que una vez que los soldados estén reunidos, revelará dónde están el emperador y la princesa Faris, y luego exigirá que el príncipe George renuncie a los ingresos. Pero incluso después de escuchar este plan aparentemente perfecto, Jill afirma que todo se irá por el desagüe si Visel decide traicionarlos. Y durante la conversación, Lawrence se da cuenta de que ella lava ropa interior masculina y decide llevar el caso al emperador, porque cree que alguien la está humillando. Y después de regresar a casa, Jill se encuentra con Jadis asustado, ya que escuchó rumores sobre ella saliendo con Lawrence. Sin embargo, Jill lo tranquiliza diciéndole que esto no es cierto, y luego él decide escuchar lo que ella tiene que decir, y luego ella revela que está siendo maltratada por algunos de los caballeros dragón, y al escuchar esto, Jadis cambia completamente su rostro, y dice que la única solución en este caso es matar a las personas que la están maltratando. Y siguiendo con Elencia, informa a todos sobre el mensaje enviado por Visel, que contiene el lugar, fecha y hora en la que se entregarán las tropas, por lo tanto, solo tendrán que esperar refuerzos y solo entonces atacar. Pero como Visel organizó los refuerzos con el pretexto de buscar a Jadis, no podrán utilizar a los caballeros dragón. Y al escuchar esto, Risteard dice que bajo estas condiciones, su tío puede ordenar a los dragones que los ataquen tan pronto como se entere de que están juntos. Allí, Elencia le recuerda que la fachada de que Risteard esté allí es el ejército militar conjunto. Por lo tanto, incluso si lo atrapan con su ejército, Risteard tendrá una excusa, por lo que sugiere que Risteard y Adis hagan el viaje juntos. Y mientras se dirigen al lugar de reunión de los refuerzos, son testigos de la pelea de Zeke y Camila como siempre, en la que Jill siente como si hubiera regresado al futuro. Sin embargo, este buen sentimiento de nostalgia por ella es cortado por Jadis, quien muestra que todavía tiene celos por lo que pasó entre ella y Lawrence, por lo que intenta demostrar que no está enojado, pero Jill inmediatamente nota su engaño y dice que los rumores sobre ella y Lawrence solo se hicieron para engañar al enemigo. Y a mitad de camino, Camila comenta más sobre las actitudes sospechosas de Lawrence, ya que siempre está observando a Jill cuando tiene la oportunidad, y luego Camila le pregunta si tiene alguna relación con el chico. Después de todo, él parece estar muy interesado en ella, y tomando en consideración estos hechos, Camila confirma los celos de Adis. Aparte de eso, deduce que la entrega de refuerzos de Visel podría ser una trampa, ya que Jill dejó que Lawrence, una persona sospechosa, los acompañara. Y en cuanto a ella, Jill explica que según sus recuerdos, Lawrence no está subordinado a la princesa Faris, sino al príncipe Geralt. Y, al escuchar esto, Camila se pregunta por qué no le contó esta importante información antes. Luego habla de la hermana mayor de Lawrence, que fue llevada al palacio de la reina en el sur de Kratos, y como una forma de salvar a su hermana de esa situación, Lawrence se convirtió en subordinado del príncipe Geralt, y por tanto, hará todo lo que esté a su alcance para sobrevivir. Dicho esto, Jill
Jill se disculpa por haber ocultado esta información antes. Después de todo, estaba segura de que Camila y Zeke la entenderían aunque no dijera nada. Y al hablar con Jill, Hadis le informa que aunque sea traicionado, siempre permanecerá de pie. Y al escuchar esto, Jill nota que él ya sabe que alguien lo traicionará. Por lo tanto, se aferra aún más a su misión de Don. No lo abandones. Continuando con el viaje, deciden tomar un descanso. Y en medio de las conversaciones, Lawrence revela sus sospechas de que se trata de una trampa. Y de ser así, Lawrence dice que en su lugar se colaría en la fortaleza de Neutral. Pero si el emperador llegara con solo unos pocos soldados, el enemigo probablemente simplemente intentaría capturarlos. Y si eso sucediera, el príncipe y la princesa ciertamente se rendirían. Después de todo, no querrían enfrentarse al emperador desesperadamente, llevándoselo aleja a la reina dragón. Y además, Lawrence señala que esta sería la mejor estrategia para que el emperador escape de esa situación. Dicho esto, confiesa que Jill realmente es muy astuta y le pregunta si la chica ha estado hablando de él, y Camila dice que la chica solo quiere que regrese sano y salvo con Kratos, para que pueda resolver los problemas que involucran a su hermana. Y en medio de la conversación, notan los dragones de la familia imperial volando sobre la zona, en lo que Lawrence revela el motivo de dejar atrás a Hadis. En este caso, no quiere deberle ningún favor a la reina dragón, ya que sabe que un día se convertirán en enemigos. Dicho esto, organiza con Zeke y Camila un encuentro en un lugar exacto, en caso de que suceda algo inesperado. Después de todo, ese es el mejor escondite posible contra los dragones. Y al escuchar su forma de hablar, Zeke se da cuenta de que Lawrence en realidad está tratando la ayuda de Bissell como una trampa, por lo que le pregunta qué pretende hacer el niño, ya que es solo un peón. En esto, Lawrence dice que decidió ayudarlos porque también lo beneficiará en el futuro. En este caso, hará todo lo posible para asegurarse de que ganen esa próxima batalla. Y al día siguiente, regresan al ejército de Bissell, y en el camino notan que Elencia se mueve con su dragón, algo que ella dijo que no haría, ya que llamaría demasiado la atención. Y cuando ven que ella incumplió lo que dijo, deducen que ha sucedido algo muy urgente para que necesite tomar esta decisión. Y luego, Jill acude a Elencia para averiguar qué está pasando, pero tan pronto como la chica le da la espalda, Elencia la toma como rehén y se disculpa por haber hecho eso. Entonces, aparece allí su tío, y le deja claro que no hizo nada malo para disculparse. Y en cuanto a Hadis, señala que su objetivo es capturarlo, por lo que les pide a sus amigos que huyan y lo dejen luchar solo. Dicho esto, crea un huracán de maná, que hace que todos los soldados se vayan volando. En esto, el tío de Elencia deduce que se quedó completamente sin maná luego de este ataque. Sin embargo, Hadis permanece en pie, hasta que de repente el emperador se deshace de Jill, pues como ya tiene a Hadis en sus manos, la niña se vuelve inútil. Y cuando lo ve haciendo esto, Elencia le dice a su tío que huyó de lo acordado. Y mientras tanto, Risteard sigue oponiéndose a abandonar a Hadis. Sin embargo, Camila dice que él mismo les pidió que huyeran, por lo que decide obedecerla, pero mientras huyen, son sorprendidos por otros soldados, pero son salvados por un aterrador osito de peluche, que libera láseres a través de los ojos. Y mientras tanto, Elencia le informa a su tío que el cuerpo de Jill no ha sido encontrado, lo que significa que está muerta, o al menos es lo que dicen, creer. Y al emperador ahora solo le queda deshacerse de Hadis, y mientras tanto, Jill despierta en un lugar extraño donde se topa con un dragón, quien dice que él fue el responsable de salvarla, pero en cuanto el dragón descubre que ella no es la legítima reina dragón, decide atacarla. Y en cuanto a Risteard y los demás, finalmente logran perder a los perseguidores. Y en cuanto a Lawrence, se pregunta por ese oso de peluche gigante que apareció de la nada, y Risteard deduce que es otra de las ridículas creaciones de Hadis. Y al pensar nuevamente en la estrategia a adoptar, Risteard advierte que no tienen aliados, ahora que su hermana lo ha traicionado, y es más, no podrán recuperar a sus dragones en Neutral. Y mientras tanto, Hadis se despierta con Elencia a su lado, diciéndole que se coma el plato que tiene delante si no quiere enfermarse. Sin embargo, le recuerda que una persona condenada a muerte rara vez tendrá apetito, y al verlo en ese estado, Elencia se disculpa y dice que tiene la intención de convencer a su tío de que deje que Hadis al menos viva como un humano común y corriente. Pero al escuchar esto,
se niega. Después de todo, siempre será el emperador dragón. Y volviendo con Jill, escucha al dragón decir que la diosa selló su maná. Y luego, deduce que la espada celestial de George fue hecha con la lanza de la diosa Kratos. Y esto la hace reír sin control. Luego, el dragón exige una explicación de qué la hace reír tanto. Y luego, Jill deja en claro que admira cuánto sacrifica la diosa en nombre de su devoción. Y dicho esto, ella promete que ayudará a la reina dragón. Sin embargo, el dragón le recuerda que no escapará viva de su nido, por lo tanto, no debe crear expectativas sobre un futuro que nunca sucederá. Pero mientras continúan la pelea, Jill logra derrotar al dragón de un solo golpe. Una vez hecho esto, mira hacia un lado y ve un huevo de dragón, en el cual el dragón aún está consciente. Ella explica que cuando el dragón nace el emperador, siempre aparece el huevo de un dragón negro con ojos dorados, que se nutre del corazón del dragón emperador a medida que crece. Pero si la vida del emperador termina, del huevo dejará de nacer un dragón, y en su lugar, del huevo surgirá un monstruo, y este ser será el encargado de maldecir al mundo entero. En esto, Jill decide unirse al dragón para salvar al emperador y evitar que esta maldición afecte al mundo. Y, a mitad de camino, Jill se siente incómoda porque no tiene un nombre para llamar al dragón, por lo que sugiere llamarlo Filete. Pero al escuchar esto, el dragón inmediatamente se niega. Y volviendo a Hades, se pregunta por qué Jill le pidió que no matara a Elencia en ese momento, porque para él no tiene sentido. Y entonces, Elencia dice que sintió pena por él, porque ser traicionado por su propia hermana y aún así tener que matarla es algo muy pesado incluso para el emperador dragón. Y mientras tanto, Risteard y los demás ven un dragón en el cielo y están en alerta, pero poco después descubren que era Jill, y además de venir montada en un dragón negro, ella logra traerle el dragón a Risteard, espalda roja. Una vez hecho esto, regresan para atacar a Elencia y su ejército. Y durante la pelea, Jill tiene su espada cortada por la mitad por Elencia, quien promete dejarla con vida si huye, y además promete que salvará a Hades. Pero al escuchar esto, Jill claramente no cree en sus palabras, porque si realmente quisiera salvarlo, Elencia no lo habría traicionado en primer lugar. Y de repente, Risteard llega hasta su hermana y le pregunta el motivo de su traición. Al fin y al cabo, él sabe que ella es una mujer con mucha compasión, y por eso nunca abandonaría a un familiar, aunque sea solo, su media hermana. Y luego, Elencia intenta convencerlo de aliarse con ella. Sin embargo, él le recuerda que considera a Hades su emperador, y no su tío, por lo tanto, no pueden ser aliados. Y en medio de la discusión, su tío dispara a Risteard, por lo que Elencia actúa rápidamente para protegerlo. Y al levantarse, Risteard le dice a la cara a su tío que no es apto para ser parte de la familia real. Después de todo, sus acciones son contrarias al orgullo de la familia. Dicho esto, va tras su tío, pero acaba recibiendo un certero golpe de la espada celestial del emperador. En esto, Elencia intenta engañar a su tío, pidiéndole que se encargue sola de ese asunto. Sin embargo, el emperador nota que ella está actuando con suavidad, pues la escolta de Hades debería haber llegado a la capital hace horas. Pero esto no sucedió porque Elencia ella misma retrasó la escolta a propósito. Y en cuanto a las palabras de Risteard acerca de que él no sigue el orgullo de la familia real, dice que en realidad el que no es parte de la familia es el propio Hades. Después de todo, su madre lo tenía con guardia. Por lo tanto, Hades no es hijo del hermano del emperador, como lo era Risteard. Y para resolver este malentendido, el emperador decide comenzar por matar a Jill, la falsa reina dragón. Pero al escuchar esto, Jill le recuerda que lo más correcto es hablar primero con Hades, ya que él es el causante del conflicto. Sin embargo, el emperador deja en claro que no hay ningún diálogo con la persona que provocó la maldición de la familia real. Sin embargo, en medio de la pelea, aparece allí Hades para continuar la lucha contra el verdadero emperador. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete y deja tu like. Aquí tienes otro video para ti. Hasta la próxima.